es el tema de que esto es una batalla principalmente ideológica y cultural. Ciertamente que hay otros elementos, como en toda otra batalla, está la cuestión financiera, los que están detrás de fondo y demás, pero en definitiva es una batalla de las ideas, y con las batallas de las ideas tienen un elemento muy característico, que en cuanto uno logra, por ejemplo, vacunar intelectualmente a la población, no hay manera, por más imposición que quieran hacer, de que eso tenga un resultado positivo. Así que yo creo que voy a comentar un poco mi experiencia en Canadá, lo que se está viviendo aquí, porque ciertamente que lo que se vive en Canadá es el proyecto, el plan que se quiere implementar para el resto de Latinoamérica. Es una cuestión probada de que Canadá ha sido el escenario de ingeniería social con respecto a todas estas propuestas progresivas a la ideología de género, muy parecido a lo que ha sucedido en los países nórdicos también, pero yo creo que en Canadá se ha dado con mayor fuerza por varias cuestiones y elementos. Entonces voy a contar un poquito la cuestión de Canadá, las leyes, para que se den una idea de qué es lo que en realidad quieren imponer en la Argentina. Si estas personas estuviesen en el poder o lo pudiesen hacer inmediatamente. Eso por un lado. Y después voy a mencionar una cuestión que lo he mencionado en otro video, pero me parece que es importante contextualizarlo aquí, que es la realidad de las tácticas que usan estos lobbies LGBT para penetrar en una sociedad y tratar de cambiar lo más profundo del sistema político y legal, que es la Constitución. Eso también es un hecho que no hay que olvidarlo para nada. Así que bueno, vamos a comenzar un poquito con Canadá. Cuando yo vengo a Canadá por primera vez, allá por el año 2002, me encontré con una realidad que me impactó, algo que jamás me hubiese realmente imaginado. Estaba caminando por ciudad hermosa, europea, de origen francés. De hecho, se habla de francés aquí en Canadá, en muchas de las provincias, especialmente en Quebec, el idioma francés es el idioma oficial. Y estando ahí en esa ciudad, con amigos canadienses que me llevaron a pasear una noche, una tarde, recuerdo haber visto un grupo de homosexuales, un grupo bastante grande, en una actitud bastante promiscua y realmente impactante. Pues yo creo que uno nunca se acostumbra de ver ciertas cosas, ¿no? Me impactó demasiado, probablemente iban varios alcoholizados o drogados, pero lo que más me impactó es que varios de ellos llevaban carritos con bebés. Y eso me causó un impacto porque jamás lo había visto. Y fueron ellos, mis amigos, que me dijeron, sí, aquí en Canadá, bueno, no solamente se pueden casar por el civil, sino que también ellos pueden adoptar, y hay diferentes leyes y demás, todo relacionado a la... Y me impresionó mucho y me motivó a estudiar todo este tema a partir del año 2002 acerca de la ideología de género. ¿De dónde surge la ideología de género? Justo en ese momento estaba estudiando filosofía, así que me vino muy bien el hecho de haber tenido una buena formación con respecto a los orígenes de todas estas ideologías en el liberalismo iluminista racional del siglo XVIII, especialmente Rousseau, después cómo estas teorías se van acomodando a la realidad política o se convierten en un partido político en la persona de Karl Marx, y la primera internacional y demás, y cómo todas estas teorías de destrucción de la familia, en definitiva, una de las cuestiones que plantea Marx y después lo explicita más Engels, es que la familia es la primera forma de propiedad privada. Y entonces, si queremos destruir la propiedad privada en el mundo, porque es lo que busca el comunismo, es el mayor mal, como decía Rousseau, tenemos que destruir a la familia. Y la destrucción de la familia, en un libro que se llama El origen del Estado, la propiedad privada y la familia, de Engels, que de hecho toman notas de Marx, notas que Marx había escrito en base a un libro que había leído de un antropólogo de Estados Unidos, Morgan Lewis. Él plantea esto, que si queremos destruir a la familia, hay que tener en cuenta dos elementos. Primero, hay que liberar a la mujer de su esposo, y luego hay que liberar a los hijos de sus padres. Que eso, obviamente que históricamente, ideológicamente, lo realizó el feminismo radical. El feminismo radical es quien logra
este intento, ¿no es cierto?, de liberar a la mujer de la situación familiar, liberarla de su esposo, ponerla a disposición de la fuerza laboral. Y luego el tema de la ideología de género como el otro método para terminar de destruir a la familia, para que el Estado se apropie de los hijos. Y esto es una realidad hoy en día. Podemos recordar la ministra de Educación de España, que hace unos pocos meses, ella afirmó que los hijos eran propiedad del Estado, no de los padres. Tenemos el caso de una mujer del Ministerio de Educación de allá de la provincia de Misiones, en Argentina, por ejemplo, Rosaura Barrios, quien afirmó absolutamente lo mismo hace más de un año. En el año 2018, creo que fue octubre o noviembre, justo antes que saliese mi libro, por eso lo pude incluir ahí, ella afirmó que los hijos no son cosas que se tienen y por lo tanto los padres no tienen ningún control y autoridad sobre los hijos, sino que eso le corresponde al Estado. Es el Estado quien debe tutelar. Y con respecto a la ideología de género, lo que quiero presentar principalmente es lo siguiente. La ideología de género es tal vez de todas las ideologías a las cuales el ser humano se ha tenido que enfrentar a lo largo de la historia, tal vez la más peligrosa de todas. ¿Y por qué es la más peligrosa? Porque la ideología de género va y ataca el centro de lo que es ser humano. Es un ataque a la humanidad de cada uno de nosotros. Porque el planteo filosófico básico es el siguiente. Nosotros somos seres que hemos ido evolucionando por distintas especies, hemos llegado del Big Bang a lo que somos hoy, pero lamentablemente, esto vendría a ser la premisa, lamentablemente por culpa del heteropatriarcado, como se le llama, por culpa del cristianismo, por culpa incluso de los filósofos, de hecho acusan a Platón, acusan a Aristóteles de haber inventado categorías de pensamiento. Como ellos inventaron categorías de pensamiento, y luego los biólogos y los zoólogos las aceptaron, nos encasillaron a nosotros en una categoría especial, que es el ser humano. Y como nos encasillaron en esa categoría especial, nos han, por así decir, atado las manos, nos han atado el poder de la autopercepción para ir más allá e ir evolucionando en esa especie de movimiento, de progreso evolutivo en la historia. Y entonces nos hemos estancado como seres humanos. Por eso, ahí se entiende mejor por qué somos retrógrados, por qué nos dicen si uno se autopercibe como hombre, como es, no hace falta hacer mucha explicación. Si uno se considera hombre, si una mujer se considera mujer, entonces es una retrógrada medieval, porque no ha visto todavía la luz. Es decir, hay un elemento netamente gnóstico de conocimiento, el conocimiento que te libera, pero es un conocimiento transformativo. Nosotros nos podemos transformar en lo que sea que querramos. Es decir, es el propio sentimiento, lo que uno siente, el conocimiento, lo que determina a la persona. Y entonces aquí hay un problema ideológico gigantesco, porque entonces si yo tengo el poder de autodeterminarme y decidir qué soy, si soy un perro, si soy un gato, si soy lo que sea, si soy mujer, si soy una niña de 6 años, como ha pasado casos aquí en Canadá, por ejemplo, entonces no hay nadie que te pueda venir y decirte que uno es tal o cual cosa según estas categorías heteropatriarcales, como se dice. Y ahí es cuando encaja de lleno, por ejemplo, toda la corriente filosófica o pseudofilosófica, como me gusta decir a mí, del posmodernismo. Porque ¿cuál es el problema con el posmodernismo? El problema con el posmodernismo es que ellos niegan de raíz el hecho de las esencias, de que tengamos una naturaleza humana, niegan el hecho de la verdad. Todo es construcción social, todo, absolutamente todo es construcción social, y por lo tanto todas las categorías deben ser revisadas, deben ser deconstruidas, que es lo mismo que destruidas, y debemos comenzar todo de vuelta. Lo cual es una contradicción también dentro del mismo pensamiento, porque si yo tengo que destruir todo para comenzar de vuelta, ¿sí? Aunque lo primero haya sido una construcción social, lo segundo va a terminar siendo una construcción social también. Entonces eso es interesante, eso obviamente que ellos lo niegan y lo niegan y dicen cómo puede ser, ¿no? Entonces, es un tema interesante, el saber ver, digamos, todas estas corrientes filosóficas que van explicando y encadenando todo. Tenemos que atravesar un proceso de deconstrucción, tenemos que desconstruirnos.
Pero hay un problema muy grande con toda esta postura desde el punto de vista filosófico. ¿Por qué? Porque si bien nosotros, por ejemplo, podamos coincidir en el hecho de que las nociones fueron construcción cultural. El ser humano fue descubriendo que fue un ser humano y se llegó a un consenso que vamos a usar la palabra humano, vamos a usar la palabra hombre, vamos a usar la palabra mujer. Pero hay una cuestión dentro de la evolución que es la supervivencia de las especies y el tema de la selección natural. Lo central de la teoría de la selección natural es que solamente lo que tiene validez y consistencia es lo que perdura. Solamente aquello que tiene las condiciones dadas para ser probada ante catástrofes, ante la naturaleza, ante los ciclos del clima y demás, es lo que va a perdurar y por lo tanto eso es lo que tiene realidad y validez. Y eso también se puede aplicar a la cultura. ¿En qué sentido? En que a pesar de las grandes catástrofes por las que ha atravesado el ser humano, a pesar de los grandes cambios, de las grandes migraciones, de terremotos, de volcanes, de inundaciones, de diluvios, sin embargo, hay ciertas categorías básicas que no hay nada que la haya podido destruir a lo largo de la historia, en todo tiempo, en toda cultura y en toda nación. Y eso es la noción de que somos seres humanos, tenemos una distinción particular dentro de la naturaleza, nos distinguimos de modo específico de otras especies, por más que seamos animales, tenemos una distinción única por la libertad, por el poder de elegir, por la voluntad, que nos distingue entonces de un mono, por ejemplo, que si bien hay especies dentro de los monos que comparten el 90% del ADN del ser humano, no es solamente esa mera mínima distinción genética la que nos distingue de un mono, sino que es especialmente la capacidad de elegir, la libertad, esa misma libertad que nos quieren negar con todas estas ideologías. Y ahora bien, entonces, si todas estas nociones han podido atravesar a lo largo de los tiempos y han permanecido a pesar de lo que sea, la noción de que somos hombres, de que somos mujeres, de que de fondo de esas categorías meramente fisiológicas somos seres humanos, es que hay algo de realidad y por lo tanto la cultura para poder permanecer debe tener un fundamento biológico. Eso es importantísimo. Y eso nos enseña que incluso si fuese una construcción social, nosotros como seres humanos no construimos sobre arena, sino que construimos sobre la roca de la genética del ser humano. Aunque el ser humano no conocía la genética, aunque el ser humano no sabía que había una molécula que era lo que nos determinaba como un par cromosómico XX o XY. Es una pequeña molécula la que cambia todo. Pero esa molécula que está presente desde el momento de la concepción en el ADN de cada uno de nosotros, en esa primera célula, en ese cigoto que luego se va dividiendo y se va desarrollando, es lo que nos va a determinar, a actuar de una manera determinada. Por eso nosotros no somos seres meramente libres, con inteligencia, con voluntad, sino que tenemos distintos niveles. Un nivel afectivo, tenemos un nivel biológico, un nivel neurobiológico, y por lo tanto somos seres también asexuados. ¿Qué significa eso? Significa que la constitución genética incluso afecta el modo cómo se desarrolla nuestro cerebro en las primeras semanas después de la concepción. Todo el sistema neurobiológico. Entonces, si el ser hombre o ser mujer es una construcción social, nosotros lo que tendríamos que observar desde el punto de vista neurobiológico es que cuando un niño nace, vendría a ser como una tabula rasa, como decía Aristóteles, alguien que tiene todas las posibilidades de ser, porque puede ser totalmente moldeado por la sociedad, ya que todo es construcción social. Sin embargo, una de las cosas más interesantes, a mi parecer, que ha descubierto la neurobiología en los últimos 10 años, gracias a las tecnologías de resonancias, imagen de resonancia magnética, es que el cerebro, al momento de nacer, ya está determinado. Es decir, los cambios más grandes en cuanto al cerebro asexuado, a nuestro cuerpo y demás, ocurren en las primeras semanas de la concepción. Es importantísimo entender esto entonces, porque eso significa que una persona va a tener distintos modos de pensar, de ver, de razonar, de sentir, de vivir esta vida, y eso ya viene determinado por esos cambios genéticos y epigenéticos que ocurren en el vientre materno.
Por eso es imposible imponer una construcción social en un niño si eso no tiene una, por así decir, base neurobiológica. Es decir, es imposible a un niño, a un varón, enseñarle de pequeño que juegue con muñecas y demás, si no hay una constitución neurobiológica en eso, que es el caso de las nenas. Se han hecho muchísimos experimentos de monos, por ejemplo, que no han tenido ningún contacto social. Se los pone en una habitación con juguetes, en una esquina, juguetes estereotípicamente, por así decirlo, masculinos, estereotípicamente femeninos, y los monos hembras se van inmediatamente a mecer a los bebés, aunque jamás lo hayan observado nadie. Eso es increíble. Eso significa que hay una estructura neurobiológica en toda mujer, en toda madre y en las hembras de las especies, a tender a cuidar de la cría. Y en el varón hay un sistema totalmente distinto. Los machos monos, por ejemplo, inmediatamente van a jugar con los camioncitos, con los autos. ¿Y eso por qué ocurre? Porque hay una atracción neurobiológica que lleva al macho de la especie a esas cosas. Y eso, obviamente, que tiene un trasfondo muy importante, que es el varón y el óvulo de la mujer. Se configura un nuevo ADN en ese nuevo ser. Y es interesante cómo la misma naturaleza, dependiendo si es una molécula X o una molécula Y, la misma naturaleza nos va a determinar actuar de tal manera que haya siempre una complementariedad impresionante entre el hombre y la mujer, entre el macho y la hembra de la especie. Somos complementarios. Eso también es importante entenderlo, porque es esa complementariedad entre el hombre y la mujer lo que nos ha permitido a todos nosotros como seres humanos sobrevivir a tantas catástrofes. Los dinosaurios no sobrevivieron a tantas catástrofes, siendo que eran animales grandes, más fuertes que nosotros, podían volar, pero solamente el ser humano, por esa complementariedad y por esa necesidad de ayuda mutua, es la que nos ha traído hasta el día de hoy. Entonces, cuando viene el feminismo, por ejemplo, todas estas falsas teorías antropológicas a decir que la mujer es un ser oprimido a lo largo de la especie, de la historia, por el macho patriarcal, que la relegó al hogar, que la relegó a cuidar hijos, que la relegó a cocinar, a planchar, comete un gran error, porque primero considera que toda mujer es estúpida. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, niega la libertad de la mujer, que tiene un gran fundamento neurobiológico. Es la misma mujer la que elige cuidar a esos niños. Es una cuestión de elección y de libertad también. Y eso pasa, por ejemplo, en todo matrimonio. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en un matrimonio el bebé llora y es la madre la que inmediatamente va en su auxilio? Es la madre la que inmediatamente está atenta a cuidar a los hijos, está atenta a que nadie haga nada que le pueda perjudicar su salud o su vida. Es la madre la que está atenta a tantos detalles, porque la madre tiene una estructura y toda mujer que esté escuchando lo tiene que saber. La mujer tiene una estructura neurobiológica única debido a que la mujer tiene el par de cromosomas, esas dos moléculas son 2X. ¿Y qué significa que sean 2X? Todas las moléculas que se transmiten en el ADN de cada uno de nosotros, viene cargada con un contenido genético que va a tener un efecto muy grande después en la constitución neurobiológica y en todos los organismos y en todos los órganos de nuestro cuerpo. El hecho de que la mujer tenga dos moléculas X, dos cromosomas X, va a tener una impronta gigantesca en el momento de desarrollar ciertos órganos, porque eso significa que la mujer va a tener un doble de proteínas comparado al hombre. Y entonces, eso en el campo visual, por ejemplo, los bastoncitos que están detrás del cono del ojo, en la mujer son el doble, lo cual le permite a la mujer tener una vista periférica de 160 grados. La mujer mira de frente y puede mirar al costado. El hombre solamente mira enfocándose de frente. Y por eso, por ejemplo, es muy gracioso. Yo lo observo mucho en las personas, todas estas cuestiones neurobiológicas, cómo actúan. Viene una chica caminando y observo ya a los hombres y van a ver cómo los hombres se inclinan así y no pueden. Tienen que ser como una lechuza para seguirla a la mujer que ven que las atrae de alguna manera. Y entonces la mujer, la esposa del hombre que va caminando, me ha pasado muchas veces de observarlo, la mujer que va al lado, mira derecho y se da cuenta que el hombre está haciendo un giro de 360 grados para ver a la chica que pasó y le pega un codazo o lo que sea. Y la mujer ni se mueve.
La mujer ni se mueve porque no le hace falta, porque tiene una visión periférica gigantesca. En cambio, el hombre tiene que dirigirse. Pasa muchas veces cuando una mujer le pide al varón que vaya a buscar algo a la heladera, al refrigerador. Y le pide que vaya a buscar mayonesa, que vaya a buscar ketchup, que vaya a buscar una cosa que está en la heladera, y el hombre va y se pierde cuando ve esa montaña de cosas. Y se pierde, y de hecho hay un cortocircuito neuronal en ese momento que lo lleva a perderse y a no encontrar, y dice, no, no está acá, no lo encuentro. Y la mujer viene y de un solo vistazo ve absolutamente todo. Es decir, el hecho de poseer esa molécula extra y esas proteínas que vienen por esa molécula hacen entonces que la mujer tenga un cuidado especial de la progenie, de la misma especie. Y eso es lo que nos ha ayudado a sobrevivir. Eso es lo que nos ha ayudado entonces como hombres, como mujeres, a trabajar complementariamente. Que la mujer, por ejemplo, esté en el hogar, que cuide, que esté atenta a los niños. La mujer puede estar haciendo 1000 cosas a la vez, el hombre no. El hombre, una vez que comienza a hacer algo, que comienza a leer el diario, que comienza a estar con el celular, va a tardar unos minutos en que lo saquen de ahí. Por eso muchas veces las mujeres se frustran con los hombres. ¿Por qué? Porque la mujer le pide al hombre que vaya a hacer algo y el hombre ni siquiera lo escuchó. Escuchó una voz nomás y ni supo qué le dijo. Y le dice, ¿qué dijiste? Y las mujeres muchas veces se frustran. Pero ahí lo que hay que conocer son las cuestiones neurobiológicas. O los hombres se frustran con las mujeres porque el hombre, ahí nomás la mujer le pasa algo y el hombre trata de darle una solución racional y lógica. Y la mujer se frustra porque la mujer solamente quiere que el hombre lo escuche, no quiere una solución lógica. Es lo peor que le puede hacer. ¿Y eso por qué es? Es por la carga de proteína en el momento de la concepción. Es impresionante la carga genética, cómo nos va a afectar y nos va a llevar en distintas direcciones. Entonces, que venga una teoría del género que me diga que todo depende de la autopercepción y que todo es construcción social es la mentira más grande que yo he escuchado en mi vida. Y aquí viene el problema gigantesco entonces con la biología, la neurobiología, la genética, la embriología y demás. Porque una vez que entendemos bien cómo es el ser humano, a menos en el aspecto biológico y ese fundamento, que luego va a ser fundamento para cualquier tipo de construcción social o cultural, ya de entrada hay una negación absoluta a la teoría del género. Por eso es una estafa gigantesca realmente, es una estafa gigantesca porque mientras más conocemos al ser humano, mientras más conocemos nuestra estructura biológica, mientras más entendemos, por ejemplo, lo que son las primeras horas o los primeros días después de la concepción, donde se juega absolutamente todo en esa conjunción de dos células que se forman una, que liberan esa carga genética del padre, de la madre, que forman su propio ADN, y dependiendo de la carga de uno o del otro es que nos vamos a desarrollar de una manera o de otra. Si mi papá me dio una X, me voy a desarrollar de una manera, si me dio una Y, me voy a desarrollar de otra. Y en la semana 7ª del embarazo se produce un fenómeno increíble que es la liberación de las hormonas. Por primera vez esas hormonas que estaban contenidas en esa pequeña célula comienzan a desarrollarse a partir de la proteína y a partir de reacciones que ocurren dentro de las células. Y en el varón va a ser testosterona. Es decir, en la semana sexta, 7ª, 8ª, es que ya se puede observar con tecnología actual si ese niño que viene ahí es un varón o una mujer. Si uno jamás le impone nada a un niño. Y entonces cuando la teoría del género se ha encontrado realmente con esta realidad del sexo que es innegable, han tratado ahora, y es como lo están arreglando últimamente, han tenido que arreglar y decir, bueno, a ver, no vamos a poder negar el sexo nunca más, es verdad, existe el sexo, existe el macho, existe la hembra, pero entonces tenemos que crear una nueva categoría para explicar ese tema de la autopercepción y justificar eso. Y es ahí cuando crean la noción del género como con relación a cómo uno se siente, es decir, yo puedo tener el código genético de un varón, del macho de la especie, por lo tanto, si va todo bien, tiene un pene el varón, tiene testículos, en el caso de la mujer tiene ovarios, pero encima de eso está la autopercepción, que aquí está relacionado con lo evolutivo. ¿Cómo me autopercibo yo? Porque eso es en realidad lo que importa. Pero aquí hay un grave error. Hay un grave error porque en la psicología y en la psiquiatría, uno para percibir algo y decir que eso existe debe tener un fundamento en la realidad. Yo no puedo decir que soy un león y eso me constituye en león en cuanto a género, por ejemplo, los 112 géneros que se han inventado. Sí o sí debo tener
biológica y genética de la persona. Cualquier otra cosa es una mentira. Cualquier otra cosa, de hecho, se lo considera un trastorno de la identidad de género, un trastorno de disforia de género, como se llama hoy, pero a mí me gusta más llamarlo como trastorno de identidad de género porque ese es el nombre propio de la psiquiatría. El otro término es un término político simplemente que se inventa herir susceptibilidades y no considerarlo enfermo ni nada, pero hay un problema y un trastorno psicológico, una psicopatología seria. Ahora bien, en los últimos años, gigantesca de casos de disforia de género, trastornos de disforia de género en jóvenes, en niños, incluso en chicas, especialmente en chicas. De hecho, hay un libro que va a salir el 30 de junio, es un librazo, es un libro de un escritor de los Estados Unidos que ha ido recopilando datos y muchos estudios científicos con respecto a la mujer, cómo hay casos de chicas que de casos, la disforia de género le da a más o menos el 0,01 de la población en algún momento entre los 2 y los 4, 5, 6 años que sufre algún tipo de confusión con respecto a su propia identidad, pero son cosas que generalmente se pasan y muchas veces tienen una causa que vamos a hablar ahora en un momento. Pero está ocurriendo últimamente que en muchas chicas se ha descubierto que en cuanto son expuestas a la ESI, en cuanto son expuestas a estas teorías feministas, de pensar y se las lobotomiza, como se dice, se les corta la capacidad de pensar y de razonar, se las puede convencer en que ese género, como se dice, que no es en realidad el de ellas. Y hay un proceso también neurobiológico importante. En esa edad, entre los 13, 14, 15 años, en la mujer tiene también con el varón. Y muchas veces cuando hay presión de la sociedad, presión de las amigas, presión del entorno donde vive, por tratar de manifestarse de una manera, es muy fácil manipularla. Por eso está lleno de chicas con pañuelo verde, por ejemplo. Porque en realidad es toda una manipulación a nivel neurobiológico. Es como si es una moda, pero es una moda muy los tiktokeros y demás, que son los que realmente uno diría, pero ¿cómo una persona va a ver una imagen en Instagram y seguir a una persona y después creer y que eso le cree? Porque lamentablemente, y aquí vamos a ir a las causas, lamentablemente por la situación familiar actual en el mundo, por muchas veces la violencia, por el hecho de la separación de los padres. Recordemos, en Canadá el 50% de los matrimonios está divorciado. Y eso tiene un efecto psicológico muy grande en los niños. Es decir, tener niños débiles, muy débiles mentalmente. Hoy se la agarraron conmigo. Todos los que me siguen en Instagram seguro que lo saben. De paso los invito a seguir. Que ocurren cuando uno habla de estos temas es que te agarran cada tanto. Se enoja uno ve un posteo y ahí nomás se avisan entre todas las comunidades, atacar. Y hoy me empezaron a atacar a mí de repente, comentarios, atacar, y se obsesionan. Van a todos los posteos donde encuentran algo, ponen un comentario, insultos, me van a mi mensaje y me insultan, un insulto tras otro, lo menos me dicen. Y resulta que un joven, por ejemplo, lo voy a leer aquí, un joven me comentó en un mensaje, me dice, revolucionario, pero yo puse la revolución es defender la familia, es defender la vida y demás, una cita de Chesterton en realidad que compartí de alguien, y me dijo, vamos a amar de distintas formas, eso va a ser revolucionario. Y yo le puse en la respuesta, amar siempre se ha podido de la forma que quieras, o sea, siempre se ha podido, o sea, no, si amado desde siempre. Es parte de la constitución nuestra y lo que nos distingue como seres humanos. Y entonces él me dice, ¿y por qué según ustedes 2 hombres o 2 mujeres no se pueden amar? Y yo le respondí, ¿y qué? Todos hombres y nos amamos. Se enojó y yo posteé eso, así que se hizo viral, un montón de comentarios y me gusta y demás. Y ahí nomás vio eso y me dijo, borra eso, le digo a mi papá sin consentimiento. Mi papá es abogado y tiene tu nombre, te voy a denunciar por acoso público y demás. O sea, es impresionante cómo estos jóvenes débiles se obsesionan con algo, atacan, pero en cuanto uno contra el macho patriarcal,
que venga y los proteja. Eso es increíble, es un mecanismo neurobiológico, por eso yo también ahora. Es un mecanismo de reacción neurobiológica que con una persona mentalmente, comentarios son sensacionales realmente, de gente festejando el golazo en el ángulo, como se dice, y resulta que este joven al ver eso, ahí nomás tiene que acudir a su macho patriarcal, tiene que acudir a alguien que lo proteja el cobijo. Entonces le dice, le voy a decir a mi papá. Decir, ¿quién va a poner una cosa así en Instagram? Le voy a decir a mi papá que dijiste esto para que te denuncie la cuenta. O sea, ahí se ve el nivel realmente, el nivel de razonamiento infantil totalmente subdesarrollado, lamentablemente, totalmente infantil y con una mezcla de obsesión y debilidad mental que es realmente lamentable, muy lamentable. Hay un psicólogo de la Universidad de New York, una persona sensacional, se llama Jonathan Haidt, es un psicólogo que ha sufrido mucho personalmente las embestidas del progresismo y demás. Yo creo que él en sus comienzos se consideraba el mismo de izquierda, de progre y demás, pero después en cuanto comenzó a meter ciencia, en cuanto empezó a estudiar y a fundamentar todos sus escritos en cuestiones neurobiológicas y demás, comenzó a sufrir un ataque enorme y eso lo hizo ser conservador y defensor de todos nuestros valores y demás. Él ha creado una institución en los Estados Unidos que se llama la Academia Heterodoxa, en inglés es Heterodox Academy, la cual reúne a muchos intelectuales, profesores universitarios que se encuentran en una situación, por ejemplo, como yo, que estamos en un mundo totalmente poblado de izquierda progresista, estamos en un ambiente totalmente ideológico, porque lamentablemente el mundo académico es totalmente ideológico hoy en día, y las pocas voces que nos levantamos y hablamos denunciando conciencia firme y cierta y constatada las estupideces que dice esta gente, ahí nomás te catalogan y te destruyen y te tratan de destruir la carrera y demás. Entonces él fundó la Academia Heterodoxa para ver, a ver, ¿cuántos somos? Porque estoy yo, pero no sabemos. Y resulta que comenzaron a unirse un montón de profesores de muchas universidades, eminencias, diciendo, sí, todos sufrimos esta especie de supresión ideológica del lobby LGBT. En los Estados Unidos hay una asociación que se llama Human Rights Campaign. Ellos es una asociación que se dedica a catalogar a las universidades y a hundir universidades, si ellos quieren, en una suerte de punteo totalmente inventado por ellos, no tiene absolutamente ninguna validez, pero claro, como tienen el poder de los medios después dicen, el Human Rights Campaign, la campaña de derechos humanos, catalogó a la universidad tal como una universidad malísima, como una universidad homofóbica, transfóbica, como una universidad que si al menos no echa a este profesor, entonces no le vamos a dar ningún tipo de puntaje. Eso pasó con la Universidad Johns Hopkins. Johns Hopkins, que tenía la facultad de medicina la mejor del mundo, y resulta que como en esa facultad habían dos psiquiatras, el doctor Lawrence y el doctor Paul Mayhew, que atacaron frontalmente la ideología de género, le dieron una clasificación de 0. Y entonces eso perjudica a la universidad porque después no recibe ayuda estatal, no recibe de fundaciones, deja de recibir dinero y demás. Entonces obligaron a que la universidad expulse a estos profesores, por ejemplo. Eso es tremendo y así ha pasado con profesores de biología, de neurobiología, con médicos, con acaba de ocurrir en la Universidad de Alberta, aquí en Canadá, con una chica, una antropóloga, especialista, una persona sensacional, especialista en las tribus guaraníes de Chaco. El Chaco, por referirme a la zona entre Paraguay y Bolivia, no el Chaco argentino. Y resulta que esta mujer afirma hasta en los guaraníes. Es interesante cómo ellos tienen el concepto de ser hombre y ser mujer y hay una naturaleza humana que se distingue de las otras. Hizo ese comentario la facultad, la policía del pensamiento que tienen todas las universidades en Canadá, que sería la Secretaría de... La denunciaron y la expulsaron de su cargo. Por ejemplo, es tremendo el nivel de persecución ideológica. Hay un profesor de la Universidad de Los Ángeles en California, UCLA, profesor de comercio, de comercio, cuando fueron las marchas de Black Lives Matter y todo esto, los negros tenían un examen, y ninguno de los negros se apareció, así que los aplazó a todos. Y lo sancionaron y lo van a expulsar, están pidiendo que renuncie, lleva 40 años enseñando en esta facultad de economía, enseña comercio,
Y resulta que, claro, han pedido que lo echen cargo porque no tuvo en cuenta la condición oprimida de estos negros. O sea, es un chiste, van a una universidad de primera, sale carísimo, estos negros son todos negros de plata, y resulta que, claro, son los oprimidos que tenían que ir a quemar autos y demás en la calle. O sea, el nivel realmente de persecución es increíble. ¿Y por qué va todo esto? Porque este Jonathan Haidt entonces creó que de todas estas mentalidades débiles. Hay un resurgimiento muchas veces incluso de atracción hacia el mismo sexo, lo que se llama la homosexualidad. Hay un resurgimiento de una que uno no sabe si es varón, una mujer no sabe si es mujer, una mujer que no sabe que es mujer y que nunca tuvo la imagen del padre o que tiene una necesidad enorme de su papá, el varón que ha sido presionado durante toda la escuela primaria y secundaria por maestras feministas, que llega un momento que le da vergüenza ser varón, y entonces tenemos mentalidades totalmente débiles. Aparte de eso, con el quiebre de las familias, el hecho de que la familia no esté presente, tiene una influencia muy negativa muchas veces en el niño. El hecho de que no solamente los padres estén separados, sino que sean sobreprotectores, hace niños débiles. ¿Y eso por qué es? Porque una madre, por ejemplo, cuando ve la realidad de ahí afuera y ve que el mundo es un monstruo, le da un terror enorme y ese sentido de conservación la lleva a proteger al niño. Pero lo protege tanto que ella se termina convirtiendo en ese monstruo que quiere evitar ahí afuera. Porque la educación no se trata de proteger de los peligros de afuera, sino que la educación es hacernos fuertes, es hacernos fuertes. Y solamente cuando un niño es fuerte es que ese niño puede salir afuera de ese mundo, enfrentarse a ese monstruo y vencerlo. Y que no te ideologicen, que no te laven la cabeza, que si vengan los grupos LGBT y comienzan a no importa, porque la vida es dura. Y si una persona no está fuerte psicológicamente y no está madura de acuerdo a su edad, va a llegar afuera, lo van a aplazar en un examen, le va a ir mal, se va a pelear con una novia, lo va a dejar un novio, lo va a dejar una novia y se va a pegar un tiro. O sea, entonces, hay que entender todos estos elementos y todas estas causales podríamos, no lo voy a desarrollar al tema de las causas todas las causas de la disforia de género, eso lo tengo bien desarrollado aquí en este capítulo 4 de mi libro Atrapado en el cuerpo equivocado. Pero, ¿qué pasa? Tenemos un público entonces, por así decir. Cuando uno quiere vender un producto, tiene que tener un público. Y hoy en día hay un público para la ideología de género, lamentablemente. Hay un público realmente para tragarse toda esta mentira. Es un público igualmente minoritario. Si bien se ha incrementado exponencialmente en los últimos años, no es un público que abunde y es un público que muchas veces no está de acuerdo tampoco con estas ideas. Porque hay historias que son muy personales aquí, de qué es lo que lleva, por ejemplo, un varón a autopercibirse como mujer, una mujer que quiera parecer hombre. Historias hay muchas y son muy variadas, son causales muy diferentes una de las otras. Pero es interesante que muchas veces incluso estas personas no aceptan esa explicación o racionalización o justificación ideológica que se le quiere dar a su problema. No lo aceptan. Y entonces esos hombres o esas mujeres, es impresionante cómo son ellos mismos rechazados. Por más que ellos digan, yo soy mujer trans, yo soy varón trans, soy parte de la comunidad en teoría, pero no, los revientan. Porque aquí lo que importa es el discurso, es la narrativa, no les importa la persona. Y esos casos son los principales. Pasa mucho, por ejemplo, cuando viviendo, o tal vez solucionan los problemas de fondo que lo llevan a eso, o tal vez se sintió engañado o presionado. Y es impresionante cómo la autopercepción vale para cuando uno se cambia de sexo, pero cuando uno quiere autopercibirse nuevamente en lo que era, no, ahí ya no vale la autopercepción. ¿Eso por qué? Ahí. ¿Qué tiene que ver? O sea, si yo me puedo percibir como un dinosaurio, bien, te festejamos, te aplaudimos, todo. Pero si yo que soy dinosaurio digo, ahora me quiero autopercibir como un hombre argentino,
viviendo en Canadá, no, para eso no, eso es transfóbico, ¿cómo vas a hacer eso? Es la contradicción más grande que existe. Es tremendo realmente. Que sufren incluso las mismas personas transexuales y demás en esta comunidad, o incluso personas homosexuales o lesbianas y demás. Ahora entre las lesbianas hay una pelea gigantesca. Y está lindo ver esas peleas entre ellas porque que tienen sentido común, o muchas feministas que tienen sentido común, y dicen, no, yo aquí estoy para defender a la mujer. Tal vez no están tan ideologizadas, tal vez no se dieron cuenta realmente de la profundidad de toda esta ideología que viene a destruir al ser humano. Tenemos el caso de la escritora de Rowling de Harry Potter. Y resulta que esta mujer, millonaria, millones de seguidores en todas las redes sociales, resulta que está haciendo mucho bien con asociaciones de abuso sexual, porque ella fue abusada, entonces abusa de chicas que fueron, ayuda de chicas que fueron abusadas, ayuda de chicas abandonadas, tiene muchos proyectos muy buenos en Inglaterra y en otros lugares, y resulta que con toda esta ideología del feminismo comenzó a estudiar, a leer, y el año pasado se dio cuenta, pero pará, el feminismo no viene a ayudar a la mujer, el feminismo viene a destruir a la mujer, tanto como al hombre, se dio cuenta, realmente enganchó y entendió el peligro de la ideología feminista, porque el feminismo lo que quiere hacer es abolir toda construcción social, es decir, el ser hombre y el ser mujer. Y ella dijo, pero pará, si abolimos la noción de mujer, entonces se acabó el abuso, porque ¿cómo vas a fundamentar el abuso entonces? Si se acaban todas las distinciones que hacemos en relaciones, si se acaba el hecho de que hay que respetar a los niños y que hay diferencias de edad, hay diferencias sexuales, aquí le estamos abriendo la puerta a la pedofilia, le estamos abriendo la puerta al abuso sexual, que de hecho muchas feministas lo hacen explícitamente, hay que liberar todo porque el cuerpo hay que dejar que se manifiesta como sea, y entonces ella se opuso y dijo, no, esperen, la ideología de género aquí hay que sacarla fuera porque la ideología de género está destruyendo a la mujer. Y ahora la están reventando. Pero lo hizo bien, y muy bien que lo dijo. Porque en definitiva, entonces se ha armado un lío enorme entre las feministas, porque ahora están las feministas que dicen, no, pero pará, nosotros representamos a las mujeres. Y hay otro bando de feministas que dicen, no, si no sos inclusivista, trans-inclusive, como se llama, entonces ya no sos feminista de verdad. El único feminismo es el inclusivo, el que incluye a todos los géneros, a todas las orientaciones sexuales dentro de la categoría femenino. Y para muchas feministas dicen, no, pero pará, esto es una locura. Entonces muchas feministas trobando por realmente estas otras feministas las llevaron al extremo de la teoría y entonces ahí se dan cuenta y dicen, no, pero para esto es una mentira. Y esto está pasando actualmente con Black Lives Matter, por ejemplo, que están llenos de banderas LGBT y demás. La movida de Black Lives Matter, si ustedes estudian bien, y tengo un artículo en mi página web sobre quién es realmente Black Lives Matter, ellos no apuntan a ayudar a los negros, no apuntan a que haya un sistema de justicia mejor, no apuntan a mejorar la calidad de vida, mejores empleos, es todo ideología de género. Todo, absolutamente todo apunta a la ideología de género, a la desconstrucción. Y es interesante cómo los están atacando a los negros, porque los negros a esto realmente no prenden mucho. Los negros en Estados Unidos, no, todo esto de cuestiones de homosexuales, de transexuales, a mí no me vengan a molestar. Es así de simple, ¿sí? Entonces, cuando fue lo de George Floyd, le metieron la cinta negra. Ya lo habían hecho en otra ocasión en el 2018, pero lo volvieron a hacer. Comenzaron a imprimir banderas con la cinta negra del lobby LGBT. Sí, voy a ver si tengo la foto aquí en mi celular para mostrarle. Por ejemplo, pusieron esta foto aquí se alcanza a ver, ¿sí? La bandera negra, ¿sí? La bandera con la línea negra, y muchos inclusivos dijeron, pero pará, ¿y qué hacemos con los marrones, con los indios, con los hispanoamericanos? Entonces pusieron una marrón, o sea, una locura. La franja negra y la franja marrón. O sea, realmente el ser inclusivo. Eso es lo que importa aquí, la inclusividad. Y si no incluís y si no aceptás esta ideología, son lo peor que existe, son los más homofóbicos, transfóbicos, que es la manera de destruir. Entonces, recapitulemos nuevamente. Percibirse lo que sea, lo que quieran, puede ser perro, gato, un hombre de 65 y te jubilás, una mujer de 60, un niño de 6,
realmente. Puede ser un iguana, un lagarto, un gato, un león, porque es la propia autopercepción, lo que uno se siente es lo que vale. Y uno dice, pero pará, pero ¿y el cuerpo? Entonces, ¿qué haces con el cuerpo? Porque te autopercibís mujer, pero tenés un pene y testículo, ¿qué haces con eso? Y no solamente es eso, es toda la constitución neurobiológica, es la constitución incluso de la estructura cerebral de la persona. Y dicen, no, lo que pasa, como yo le puse en mi libro, es que yo nací atrapado en el cuerpo equivocado. Este es el problema mío. Y por lo tanto, hay varios ministerios de la salud, cuerpo a la mente. Es decir, hay que acomodar el cuerpo a mis pensamientos. La realidad ya no importa. Es esto. Por eso es un problema de gnosticismo, un problema del conocimiento. Es el conocimiento lo que yo quiera que sea, la realidad se debe adaptar. ¿Y cuál es el problema con el subjetivismo? Que el subjetivismo nunca puede ser el criterio para relacionarnos nosotros socialmente. Porque subjetivamente yo voy a ver las cosas de un punto de vista, ustedes la van a ver desde otra, y por lo tanto ustedes no pueden imponer ese tipo de subjetivismo común. Porque en cuanto quieran imponerlo, la única manera de imponerlo es por el totalitarismo, por un sistema político y legal que fuerce a aceptar algo que no es, que nos fuerza a aceptar como real. La gran frase, por ejemplo, del libro 1984, la libertad se ha convertido hoy en la capacidad de decir 2 más 2 es 4. Eso es la libertad hoy en día. El decir que el pasto es verde, el decir que un hombre tiene un pene, es decir que un hombre está constituido genéticamente por una molécula Y que lo determina ser como varón, que la mujer está constituida por un par cromosomal, que eso luego va a tener todo un desarrollo neurobiológico que va a afectar el gusto, va a afectar la manera de ver, la manera de oír, la manera de sentir, porque es así. Es increíble las diferencias en el modo de sentir entre el hombre y la mujer. Eso de los 360 grados, de los 160 grados, perdón, la visión periférica de la mujer es un solo ejemplo. La mujer puede ver mucho más colores que el hombre. Por eso, si una mujer tiene varios vestidos rojos, el hombre generalmente los va a ver como un rojo, la mujer va a ver las distinciones. Y él le va a decir la mujer al esposo, tráeme el vestido rojo, y el hombre va a traer cualquier cosa. Y la mujer se va a frustrar, que no prestas atención, que sos un distraído, que yo te digo. Y no es una diferencia genética que nos determina. El hombre va manejando por la ruta y va la novia al lado, la esposa o la madre o quien sea, y la madre se da cuenta de algo y le comenta, o la esposa, mira el cartel aquí, y el hombre va a decir, ¿qué? Y ni se va a dar cuenta, pasó ya hace 1 kilómetro y ni se da cuenta, porque el hombre piensa y se focaliza de una manera totalmente distinta que la mujer. Por eso, si se quieren llevar bien en el matrimonio, por ejemplo, que estén casados, estudien neurobiología, estudien genética, porque después le pueden decir a la mujer, por ejemplo, los varones, cuando la mujer se frustre, pero pará, esto es una cuestión neurobiológica. Vos tenés el doble de proteína por el gen tal cual el cromosoma 17, lo cual te da una capacidad única para poder sentir y poder localizarte en un lugar determinado, y yo no lo tengo eso, así que no molestes, por ejemplo. O sea, ¿se entiende? El hombre, por ejemplo, tiene una capacidad de abstraer que no tiene la mujer, en el sentido en que un hombre comienza a hacer algo y alcanza a tener un nivel de profundidad y de meterse en algo que le cuesta salir. Y es toda una cuestión de mecanismo neurobiológico. Entonces, la mujer le habla y el hombre, ni escucha. La mujer lo que tiene que hacer es apretarle hasta que el hombre entre en conciencia y se da cuenta que está la esposa ahí que le quiere decir algo. La mujer tiene que esperar para que el hombre le escuche a ella, porque si uno le habla, el hombre ni lo va a escuchar. Y después al pobre hombre lo van a acusar de que es distraído, que no escucha, que... No, no es así. No es así. Tenemos diferencias neurobiológicas, gracias a Dios que no lo tiene, porque la mujer está formada neurobiológicamente, estructuralmente, para entonces inmediatamente estar atenta si a un niño le pasa algo. La mujer está ahí encima. La mujer con una sola mirada puede mirar a todos los niños. Por eso, si la mujer se queda en la casa y cuida a los niños, todos los niños están bien, tranquilitos, porque se saben observados, saben que los están mirando.
En cambio, en cuanto la mujer se va y el hombre tiene que quedarse a cargo de los 2, 3, 4 niños, y especialmente si tienen entre los 2 y los 4 años, esos niños van a ser un desastre en la casa. Porque el padre solamente puede cuidar a uno a la vez. Y cuando está cuidando a uno, el otro comienza a ser un desastre. Y va a agarrar al otro y después el otro. Y eso es un problema enorme. Y entonces el hombre se frustra y dice, yo no sirvo para esto. La mujer se frustra y dice, vos sos un inútil, deja que yo cuide a los niños, por ejemplo. Entonces, eso es importante notarlo, esa complementariedad única que hay entre el hombre y la mujer. Y es una complementariedad que los niños la piden y la buscan. Y cuando un niño no crece con el papá o la mamá, la va a buscar esa complementariedad. Siempre, porque la necesita para desarrollarse incluso afectivamente. No quiero decir que si uno no crece por alguna situación de la vida con el papá o la mamá, entonces va a tener un problema psicológico a posteriori. No, pero va a necesitar llenar ese espacio con la presencia masculina, con la presencia del abuelo, con la presencia de un ser querido, un amigo, alguien que le dé al niño lo que significa ser varón, por ejemplo. Y eso es importante, incluso al momento de crecer, de tener amigos y jugar con niños que son más grandes que uno, porque se ha comprobado de que el niño observa a muchos otros niños. De hecho, uno de los tratamientos para la disforia de género es que el niño se involucre con otros niños varoniles, más grandes, y que le enseñen qué significa ser varón. Es ahí el niño observando cuando el niño agarra como ese deseo, ese coraje de decir, bueno, yo voy a ser como ellos. Pero en cambio, cuando a un niño lo rechazan porque lo encuentran raro, porque lo encuentran amanerado, porque lo educaron mal, porque lo educaron finoli, entonces ese niño va a ser despreciado a veces en la escuela y eso va a hacer que el niño se haga, se reserve, que sea solitario, y muchos de esos niños a veces terminan desarrollando una atracción hacia el mismo sexo porque no llenan esa necesidad que tienen de estar con el varón y la van a buscar. Y lo que no llenaste hoy lo vas a tratar de llenar mañana. Y eso es un peligro. Eso es un problema porque si no tenés la guía adecuada, y especialmente a veces la guía psicológica, podés caer en cualquier cosa. Podés terminar cayendo en cuestiones afectivas del mismo sexo o confunden aún más. Y como estás tan confundido, tenés tanta vergüenza, entonces tratás de reafirmarte que sos gay, por ejemplo, cuando nadie es gay en realidad, sino que es una reafirmación y una especie de autoconvencimiento para tratar de justificar algo. Y por eso la persona homosexual, la persona lesbiana, la persona transexual en general, va a tener los niveles más altos de alcoholismo, de drogadicción, de depresión, de ansiedad, de consumo de fármacos, y lamentablemente tienen los niveles más altos de suicidio en el mundo. Es interesante eso. Entonces, ahí vemos la importancia de la familia, de las políticas familiares realmente para sacar niños fuertes, y la importancia de que los padres estén bien formados también para criar niños fuertes y sanos y no crear veletas y copos de nieve, como se llama, o niños que se ofendan, que te insulten y después en cuanto uno les ponga y nomás le voy a decir a mi papá, no, no queremos eso, pobre papá de ese muchacho, porque imagínate que te salga un hijo así de débil realmente, débil desde todos los puntos de vista. Eso no es bueno, no es para nada bueno. Entonces, si cada uno se puede autopercibir en lo que sea, el Estado, esa es la premisa segunda, el Estado tiene que garantizarte ese derecho. Y aquí es un problema de totalitarismo absoluto, porque es ahí cuando le quitan los derechos a los padres, absolutos. Y aquí voy a hablar un poquito de la cuestión de Canadá, que es terrible realmente. La ley 89 que tenemos aquí en Canadá. Muchos padres me preguntan, muchos matrimonios, jóvenes, me quiero ir a vivir a Canadá, pero ¿cómo está la situación con el tema del género? Bueno, aquí les voy a dar un pantallazo. Ley 89 de Canadá le permite al gobierno sacar a los niños de su hogar si sus padres se oponen a la identidad de género o la orientación sexual. Es causa si un padre se opone a eso para que pierdan la patria potestad. Es causa. No va a significar que pase. No va a significar que pase. Por ejemplo, hoy al mediodía tuve una conversación con un amigo muy, pero muy buena. Él es de familia italiana. Él se dedica a la construcción, se dedica a hacer pisos, paredes, cerámicos, azulejo y todo eso. Y resulta que él me contacta por este tema y me dice, Pablo, no sabes lo que me pasó,
que aquí no hay ningún deporte todavía no hay nada organizado con respecto a actividades para los niños por toda la cuestión de la cuarentena. Y me dice, mira, me trajeron un papel, nos reunieron a todos los padres en el centro deportivo, porque su hijo juega al hockey sobre hielo, tiene 7 años, un niño chiquitito, y nos reunieron a todos los padres en una reunión con distanciamiento social, con la máscara, con todas las estupideces, me dice, y el técnico, el coach, les dijo, bueno, a ver, los reúno acá porque tengo que hacerles un anuncio, hay una nueva regla, que para todas las sesiones de deporte vamos a tener un transexual, que va a venir y les va a hablar a los chicos por unos minutos acerca del sexo, el género y todo eso. Miren lo que es el nivel de ideologización, niños de 7 años. Entonces todos tienen que firmar esta forma de consentimiento para entonces manifestar que están de acuerdo que un adulto les va a hablar y demás. Un transexual a niños de 7 años, ¿sí? Y resulta que, esto con respecto a la ley de quitarle los niños a los hijos, a lo que voy. Resulta que él dijo, no, pero pará, yo esa estupidez, mi hijo tiene 7 años, a mi hijo a mí no me lo adoctrina nadie. A mí nadie me lo adoctrina, yo no voy a firmar absolutamente nada, y esos 15, 20 minutos que me lo van a adoctrinar, yo a mi hijo lo quiero ver jugando al hockey porque para eso he pagado yo. Y resulta que me contó que todos los papás dijeron lo mismo, ahí nomás todos entregaron el papel y ninguno quiso firmar. Porque basta que uno se levante ante el sistema y digo, esto no lo voy a hacer. Ahora, ¿le pueden quitar los hijos a este muchacho, amigo, por ejemplo, por haberse enfrentado y si lo denuncian y demás? Puede llegar a tener problemas, ciertamente. ¿Sí? Ciertamente está todo en la ley, porque este hombre se está oponiendo a que su hijo le enseñen algo que es un derecho que debe ser garantizado por el Estado, que el hijo escuche que está la realidad del género y que ese hijo escuche que su papá le impuso ser varón, porque eso es lo que les enseñan a los niños aquí. Es tremendo realmente. Así que muy bien. Lo otro que voy a mencionar, entonces, la ley 89 de aquí de Canadá. Tenemos la ley 13 del 2012 que obligó a las escuelas públicas a tener alianzas homosexuales, por ejemplo, ¿sí? Grupos gay. Entonces, todo por el motivo de combatir la homofobia, combatir la transfobia por medio de programas educacionales. Aquí se traen a transexuales generalmente que vienen a hablar a partir de jardín de infantes, del kinder, todos los grados escolares, donde tienen que manifestarle a los niños que hay una manera de descubrir uno quién es por medio de la autopercepción y del género y demás. En el año 2016, por la ley 28, se eliminó el término padre y madre, porque claro, ¿cómo va a decir padre y madre cuando hay niños que son adoptados por homosexuales, por lesbianas, por transexuales? Entonces eso ofende a esos niños, por lo tanto hay que eliminar, no hay más ni padres ni madres. Luego está la ley C-16, es una ley que causó mucho. Jordan Peterson, el profesor de psicología de la Universidad de Psicología Clínica de la Universidad de Toronto, él dijo, yo no voy a ceder a esta ley, una ley por la cual nos obligan a nosotros, a todos, a reconocer la identidad de género, y han inventado una lista de pronombres. Tenemos más o menos 77 pronombres para cada género, y por lo tanto uno está obligado por ley a referirse a la persona de acuerdo a sus pronombres. Y Jordan Peterson, su argumento fue, nos están obligando a mentir. Y una ley no te puede obligar a mentir, porque si una ley te obliga a mentir, se acabó absolutamente todo. Y eso, desde el punto de vista de la filosofía política, tiene una gran verdad, porque lo que constituyó la civilización occidental, desde el imperio griego, el imperio romano, hasta la actualidad, todo el derecho romano, que después trasciende en lo que es el derecho civil, el derecho de las naciones, el derecho consuetudinario en los pueblos anglosajones, es el hecho del juramento, que es la capacidad de confiar los unos en los otros. Si no fuese por esa capacidad de confiar, nosotros jamás estableceríamos nada. Nosotros jamás realmente hubiéramos establecido sociedades, jamás estableceríamos ningún tipo de relación económica, transacción o lo que sea, porque si uno no puede confiar en el otro, ya no se puede hacer nada. Entonces, es la confianza, es lo que se llama la institución del juramento, que está fundamentado en la verdad de las cosas. Entonces, si una ley te obliga a mentir, aquí se acabó
absolutamente todo. Es el fundamento mismo. Entonces él, en un video que hizo y se hizo viral y se hizo muy conocido en todos lados, anteriormente yo lo conocí a él en el 2013, y en esa época eh, fue por un amigo en común que me lo presentó y tenía unos videos sensacionales en YouTube, pero tenía videos de 900 visitas, 1000 visitas, y después esos videos son los que se hicieron, explotaron y llegaron a millones y demás, realmente. Así que esta ley C-16 es la que nos obliga a mentir, a reconocer una identidad falsa, y especialmente en referencia a los pronombres y demás. Pero la cosa ha ido imperando cada vez más. Con respecto a la patria potestad, por ejemplo, una de las tácticas legales que se han empleado es afirmar que la orientación sexual, la identidad de género, es un derecho del niño. Entonces, encima de los derechos de los padres sobre ese niño, encima de los derechos de los padres en cuanto a padres, están los derechos del niño que deben ser garantizados por el Estado. ¿Por qué por el Estado? Porque los padres no le garantizan el conocimiento, la afirmación del género. Al momento en que los padres dicen este es varón o este es mujer, ya le están imponiendo una categoría que es una construcción social. El niño tarde o temprano se va a tener que liberar de eso y el Estado va a ser quien tiene que garantizar. Y para eso están los programas de la ESI, para eso están todas las actividades con transexuales, el lobby LGBT, para eso están las marchas del orgullo gay, por ejemplo, aquí en Canadá ahora no se han hecho por la pandemia. Así que una de las cosas positivas es que no se ha hecho ninguna de esas basuras, porque es tremendamente, realmente asqueroso lo que pasa. Si quieren pueden ver videos y demás en YouTube de lo que son esas marchas y da asco realmente. Pero he visto, por ejemplo, aquí en Toronto, fotos de hombres que van, para ser un poco gráfico, con penes por todos lados, de plástico colgado, y van y que los niños vayan tocando los penes y demás. O sea, miren el grado de perversidad, niños de 4, de 5, de 6 años que lo llevan, porque las escuelas muchas es obligación llevar a los niños a la marcha LGBT. Los padres tranquilamente podrían decir que no, pero muchas veces están tan lavados de la cabeza que creen que eso es ser diverso, inclusivo, no quieren quedar mal ante la escuela, cómo no voy a llevar a mi hijo, que es transfóbico y demás. Es tremendo realmente este tema. Después tenemos en esa línea ideológica una sentencia de la Corte Suprema de British Columbia del 27 de febrero del año pasado, en la cual hubo un caso tremendo aquí en Canadá, una niña de 12 años en su momento, al momento de sentenciar ya tenía 14, la maestra y la enfermera de la escuela y la psicóloga del género la convencieron de que estaba atrapada en el cuerpo equivocado y que por lo tanto debería recibir a los 12 años, ¿sí?, inyecciones para bloquear las hormonas y transformarla en varón y hacer todo un tratamiento hormonal. Y los padres se opusieron obviamente a todo esto, y entonces los grupos LGBT le hicieron un juicio a los padres, llegaron a la corte intermedia, perdieron los padres, apelaron, fueron a la Corte Suprema y en la Corte Suprema perdieron. Es decir, la Corte Suprema ordenó que la niña debe recibir, es un derecho de la niña y debe ser garantizado por el Estado, de recibir inyecciones de testosterona, los bloqueadores hormonales antes, sin el consentimiento de los padres. Los padres se habían opuesto por los graves peligros de salud que conllevan. Es increíble. Y el tribunal también declaró que si los padres se refería a ella usando pronombres femeninos, decirle ella, entonces podrían ser acusados de violencia familiar, ¿sí? Y es tremendo porque el tema de violencia familiar, si uno es acusado de violencia familiar, no solamente le quitan los hijos, sino que tiene penas de cárcel, penas que pueden ir hasta los 20 años de cárcel. Es tremendo, es tremendo realmente. Una cosa interesante también es que la psicóloga que trabajaba para esta escuela, y esto pasa en muchos lados, y esta es una de las tácticas que hacen los lobbies LGBT, la psicóloga que trabaja en las escuelas es una mujer que le pagan los laboratorios farmacológicos. Entonces, un laboratorio, una clínica, contrata gente, las mete en las escuelas para enseñar educación sexual y le dicen, bueno, por cada persona que traigas tenés una comisión. Entonces, estas personas están desesperadas por llevar niños a los tratamientos farmacológicos. Es tremendo realmente lo que está pasando. ¿Han habido casos en Canadá de que mueran niños por tratamientos farmacológicos? Sí, sí hay. Han habido muchos casos. El único problema es que como son menores de edad, el gobierno jamás ha querido revelar los nombres y las familias involucradas. Pero sí sabemos que hay
niños que han muerto, porque de hecho el año pasado ganamos una batalla legal enorme. Un médico aquí afuera de la ciudad de Toronto, a unas 2 horas, 1 hora de Toronto, estaba dando medicamento indiscriminadamente farmacológico a niños. Los padres venían con un niño que decía que estaba confundido, entonces él tenía anuncios que trataba la disforia de género y en la primera visita los comenzaba a hormonizar. Y a este médico se le murieron 2 niños. Un comité de médicos muy bueno lo denuncia, lo lleva a un tribunal interno dentro del Colegio de Médicos de Ontario, lo encuentran culpable y le comienzan a hacer un juicio penal. Y este hombre ha sido condenado a 5 años de prisión por haber matado 2 niños. Le han quitado la licencia médica, le han quitado la licencia médica a su esposa y creo que la esposa le han dado 2 años solamente de prisión, no recuerdo bien eso, pero es tremendo, realmente es tremendo cómo esto se manifiesta a ese nivel. Ahora, para la ideología de género y el lobby LGBT, aquí viene una de las preguntas, hay 2 enemigos principales. El primer enemigo, ya lo mencioné, que es la ciencia, la biología, la genética, la embriología, la genética molecular, la neurobiología, porque supuestamente, según ellos, es un invento heteropatriarcal. Las categorías de pensamiento son categorías inventadas por el hombre, Aristóteles, Platón, todos los grandes pensadores para oprimir a la mujer. Una mujer del CONICET en la Argentina, ella en una discusión que tuvimos en Facebook, eso está en alguno de mis posts de allá del 2019, creo que en febrero, me comenzó a decir, yo le invité a un debate, le digo, debatime, porque ella es una especialista en ciencias sociales, no sé qué mentira, y afiliada al CONICET y la Universidad del Copahue o algo así, bueno, en el sur, allá en Santa Cruz, en el sur, no me acuerdo bien el nombre de la universidad. Y resulta que esta mujer le dije, hagamos un debate, y ella me dijo, no, porque esto es textual, lo pueden ver ahí, vos vas a usar de la lógica y vas a usar de argumentos racionales. Y esos son inventos heteropatriarcales para oprimir a la mujer. Miren eso, vas a usar de la lógica, vas a pensar, claro, vas a pensar, no puedo discutir con vos porque vos pensás. Miren, es gracioso, ¿no? Se terminó quemando sola, como se dice, es tremendo. Y el segundo enemigo de la ideología de género, según ellos, el lobby LGBT, entonces tenemos el totalitarismo científico, biológico, y el segundo enemigo es la iglesia, dicen ellos. ¿Por qué es la iglesia? Porque, dicen ellos, en la Biblia se enseña que Dios los creó varón y mujer. Y ahí ese es el comienzo de la imposición del sexo como una construcción social. Es culpa de la Biblia. De hecho, hay toda una literatura feminista que es una especie de teología feminista, porque es interesante, cuando desplazan a Dios, estas teorías tienen que buscarse un Dios. Y se han buscado la diosa madre. Tal vez muchos lo conocen a toda esta teoría dentro del feminismo. Y ellas dicen, es todo un invento antropológico, pero ellas dicen que en la antigüedad las sociedades eran matriarcales, eran lesbianas, comunistas, y adoraban a la madre diosa, o a la diosa madre. Y de ahí, por ejemplo, ellas dicen que en Latinoamérica está el ejemplo de la Pachamama, el caso de los zonas en Ushuaia, que tenían como una diosa y eran comunidades matriarcales, y hablan de eso, de hecho, y entonces era una madre. Pero después viene el judaísmo, que nos creó un Dios patriarcal, un macho que nos oprime, y es por culpa del judaísmo y luego del cristianismo que se ha dado esa impronta de un Dios masculino, un Dios opresor que castiga y demás, y que encima de eso se usa como justificativo para lo que es la estructura sistémica del patriarcado, una estructura sistémica que nos oprime, que nos destruye y demás. O sea, el fundamentalismo teológico o religioso, podríamos decirle, y el fundamentalismo biológico. He leído esa frase textual en varias discusiones feministas y demás, el fundamentalismo biológico y el fundamentalismo religioso. Uno, porque afirma la realidad del hombre y la mujer como creados así y diseñados por Dios, y el otro, porque la genética lo confirma, porque es así. Sea que uno crea o no crea en las escrituras, si Dios o Dios no existe, hay un diseño interno en la estructura genética de cada uno de nosotros. O sea que hay gente que no cree y que no crea, pero el que no crea el que cree no es tan tonto tampoco,
porque su creencia tiene de hecho un fundamento tremendo en la ciencia. Por eso yo creo que es el enemigo a luchar y tratar de vencer y neutralizar, que es la iglesia cristiana en general, que se manifiesta, bueno, en la iglesia católica, las distintas ramas y demás, el evangelismo hoy en día. Yo creo que a los evangélicos son los que más odian, porque son los que más se están manifestando en esto. Y por eso quieren destruir a la iglesia, pero desde adentro. ¿Qué es lo que han hecho en Canadá? Aquí en Canadá, salvo excepciones que hay, iglesias de corte protestante, iglesias anglicanas con la bandera LGBT, iglesias católicas, he visto que donde está la bandera del Vaticano, en muchas iglesias católicas está la bandera LGBT. En Ottawa, en la Universidad de Ottawa, la capilla de San José, que está en medio de la universidad, tenía la bandera LGBT colgada afuera. Yo jamás fui a esa iglesia porque dije, ahí lavado de cabeza tremendo, tremendo, si ya tienen la bandera LGBT afuera, eso ya dice bastante, ¿no? Así que muy bien. Eso por un lado. Rápido, de modo tácticas, ya para que no se haga tan largo. Hay un documento que lo pueden ver en mi página web, que son las tácticas del lobby LGBT y que obviamente se aplican también para el movimiento abortista. Lo voy Es un documento que fue publicado por la Thomson Reuters, que es la editorial más grande del mundo. Tiene a cargo muchos medios de comunicación y demás, son monstruos gigantescos, están impulsadores de toda esta ideología del género también. Y una de las cosas que ellos mencionan, voy a hablar rapidito, simplemente alguna de las tácticas, es ir a los políticos más jóvenes para el tema del Congreso. Hay que gastar mucho dinero, dicen ellos textualmente, gastar tiempo en comprar a los jóvenes, porque los jóvenes compran a la doctrina trans y LGBT con más. Fernández, por ejemplo, en Argentina, un caso ejemplar. Eso está en todos los países, van a tener un político joven, la Ocasio-Cortez en los Estados Unidos. Esos políticos jóvenes después le van a vender esta teoría a los más grandes, aunque los más grandes, los políticos, no se creen esto ni entienden de qué se trata realmente, porque Alberto Fernández es una técnica para ponerle presión y decirle, mira, el futuro somos nosotros, así que si vos no lo aceptás, vas a estar del lado incorrecto de la historia. Entonces, eso. Se busca que adolescentes, porque ellos dan la imagen de la empatía con respecto a los menores de edad que quieran cambiar de sexo. Y por eso entonces muchos jóvenes se sienten identificados con Nofira Fernández. Muchos lo votan. ¿Por qué la votaron? Porque es joven, porque es mujer, chica, qué sé yo, tiene 17, 18 años, simplemente por eso. Cuando Justin Trudeau ganó en el 2015, en la misma universidad, gente que tenía doctorados, que estaban. Le pregunté, ¿saben cuál es su campaña? ¿Saben cuál es lo que está haciendo el gobierno liberal? Porque en realidad el gobierno liberal aquí en Canadá es el que lo elige. A Trudeau aquí no se vota directamente al primer ministro. Y les pregunté, ¿sabían por qué todo lo que promete, toda la agenda ideológica que tiene? No tenían ni idea. ¿Y por qué lo votaron? Porque es lindo. O sea, la gente no piensa, lamentablemente, al momento de votar. Al momento de votar. Así que muy bien. Eso en primer lugar. Por lugar, se busca evitar meter la ciencia y la medicina, que sea un debate político, derechos humanos, que es la inclusión, la diversidad, que cómo trans aquí a trabajar y demás, pero jamás meter la ciencia y la medicina. ¿Por qué? Y lo dice el documento, en cuanto metemos la ciencia y la medicina, ahí sonamos. Se va a pasar al mundo de los psiquiatras, de los endocrinólogos, de los pediatras, de los urólogos, y esos no quieren. Entonces, es un y tienen que reconocer legalmente esta decisión personal. Y además, no se debe decir nunca nada de la cirugía, de los tratamientos farmacológicos, de las graves consecuencias, jamás mencionar nada de eso. No hay que meter la medicina. Por eso, un caso ejemplar a mí me pareció ante el Congreso de la Nación y comenzó a explicar cómo se hacía un aborto con el instrumental, la frenaron.
porque no se puede hablar de medicina en las tácticas LGBT y de aborto. Ahí se entiende muy bien por qué esta táctica entonces manual. En tercer lugar, usar casos reales de personas, pero bien seleccionadas. Tener una Ángela Ponce, por ejemplo, la Miss España, buscar a Caitlyn Jenner, por ejemplo, que le hicieron hasta un reality show de la familia Kardashian en los Estados Unidos. Tenemos que tener un Flor de la Vega en la Argentina. Es decir, una persona concreta con simpatía, que pueda salir en la prensa, que cuida a políticos, que los convenza, que sea mediática y listo. Pero solamente ellos, ¿sí? Solamente ellos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los trans son feos, la mayoría no les gusta hablar, la mayoría no quieren salir en las cámaras, la razón que sea. Se sienta herido, pero tienen que ser casos reales pero dramatizados. Entonces vamos a tomar. ¿Por qué? Porque el Mario de verdad, que en realidad es Julieta, no es fácil de vender, porque no inspira empatía, no parece alguien con futuro, tiene adicciones, depresión y demás, entonces vamos a reemplazarlo con actores. Y esta es la gran campaña de propaganda que se hace, que es impresionante. Por eso Netflix aquí es la especialista en eso, en crear personajes el nombre, pero en Chile están haciendo toda una serie de una transición, historia de transición, qué feliz que soy y demás. Lo vi en los diarios en Chile cuando estuve allá, que iba a salir esta serie. Es toda una campaña de marketing gigantesco, realmente, gigantesco. El otro punto, el otro punto, eh, proponer legislación antes que lo haga el gobierno o la prensa, antes que venga un político. ¿Por qué? Porque el político va a tener miedo, no va a ir con todo, el político no va a saber cómo manejarse, entonces nosotros tenemos que ir con el paquete. Vayamos a Victoria Donda, por ejemplo, y le vamos a dar un proyecto listo, con todo, y ella que vaya y lo presente, pero lo hacemos nosotros. ¿Y por qué lo hacemos nosotros? Eh, infantiles, el día que se apruebe la ESI con ideología de género, ¿qué es lo que va a pasar? Acuérdense, ¿a quién le van a dar los contratos? Ya se los dieron, esto lo dije hace tiempo y se cumplió, a la Fundación Huésped. En el proyecto, entonces tiene sentido que sean ellos los que lo lleven a cabo. Eso es tremendo realmente esto. Y entonces esa es la táctica. Hagamos nosotros el paquete de tal manera que cuando se gane, ¿por qué usar los derechos humanos? Aunque no tenga absolutamente nada que ver con los derechos humanos. Porque ¿quién quiere quedar como antiderechos hoy en día? Es lo peor que te puedan decir, antiderechos. Y entonces son instrumentales al éxito de varias campañas para reconocimiento. La palabra derechos humanos ha servido para imponer la agenda más progresista. Siempre, siempre, siempre. Todo derechos humanos. En eso, sexto lugar. Séptimo lugar, enganchar las propuestas trans a otros temas menos controvertidos, o la propuesta LGBT o el caso del aborto, a un tema que nadie lo discuta. Por ejemplo, se están muriendo tantas mujeres, o hay tantos transexuales en la calle que se están prostituyendo. Entonces hay que hacer algo para evitar eso. Hay mujeres muriendo con abortos clandestinos. Entonces, en realidad nosotros lo que estamos haciendo es salvando vidas. Estamos salvando al pobre trans, estamos salvando la vida en la presentación. Porque eso apunta a cortarte neurológicamente la capacidad de razonar. Ayer el doctor Cecine, que está en mi canal de YouTube sobre los peligros de los tratamientos hormonales y las operaciones de reasignación de sexo, increíble, nombró un estudio en el cual los transexuales, por ejemplo, que lograban salir de la calle, que trabajaban, que tenían una peluquería, que trabajaban, sin embargo, volvían a la prostitución, aunque no tenían una casa, trabajo, dinero. ¿Y por qué volvían a la prostitución? Porque necesitaban el afecto masculino. Es decir, una cuestión de base filosófica, psicológica y afectiva. Algo de base realmente. Y es interesante eso.
Es interesante que hay algo más profundo aquí en lo que lleva a una persona a esa situación. En octavo lugar, evitar la prensa si no está con nosotros. ¿Sí? Mejor ir directamente a los políticos. Que no, hay que tratar de evitar la prensa porque a veces como los periodistas no entienden nada, entonces a veces van a hacer una pregunta incómoda, fuera de lugar, y claro, los va a dejar desconocidos. Y, y manejada con nosotros con un libreto nuestro, pero si no a la prensa no hay que ir, para no quedar mal, para no quedar en evidencia. No vaya a ser que ellos pregunten qué pasa con los niños que se hormonizan, qué pasa con los niños que han muerto en Canadá, qué pasa con los 41% de transexuales que se suicidan, por ejemplo, y eso a qué se debe. En los países donde más se acepta, aquí en Canadá, yo creo que no hay país donde más se acepte la transexualidad y toda la ideología de género en el mundo como Canadá, y sin embargo los números de suicidio son altísimos. Son altísimos. Es decir, que no funciona el verso de la aceptación y la inclusión porque los transexuales en Canadá se siguen drogando, siguen cayendo en la depresión, en la ansiedad, se siguen suicidando. Es tremendo realmente. Y aprovechar los momentos claves es otra de las tácticas número 9. Por ejemplo, cuando hay elecciones, cuando hay un cambio político, cuando el público está tocado por algo, por una serie, por algo que pasa, mataron a un transexual, mataron a una chica, y entonces hay que meterlo de femicidio, porque claro, ¿quién te va a negar que es trágico que hayan matado a tal chica? Y entonces es ahí donde hay que meter una ley Micaela, por ejemplo, en Argentina. Porque ¿quién te va a negar la atrocidad de un crimen de una tal Micaela, por ejemplo? Eso está en las tácticas. La táctica número 10, y voy a decir 11 tácticas en total, la número 10 es trabajar en conjunto, ¿sí? Con asociaciones LGBT locales, con grupos de derechos humanos, con grupos de derechos internacionales, con Amnesty International, trabajar con Human Rights Watch, trabajar con todos los grupos y la estructura internacional, porque así eso le va a dar más peso a una propuesta. De tal manera que el debate público o político que haya, lleguen estos expertos que tienen ya mucha experiencia porque han sido entrenados especialmente para eso. Entonces, si hay un debate sobre el aborto, tenemos que tener a Amnesty International, tenemos que tener a Planned Parenthood, porque ellos ya tienen la experiencia de haber luchado en este campo en muchos otros países. Y lo mismo tenemos que hacer entonces con todas estas cuestiones LGBT y de género. Y número 11 y última, y esto es interesante, cuando llega el momento de poner una ley hay que ir con todo, pero con todo, absolutamente con todo, con las cosas más aberrantes que se pueda. ¿Por qué? Porque siempre en un proyecto de ley se terminan depurando cosas y hay que dar concesiones. Entonces, mientras más flojito vayamos, vamos a salir más flojos al final. Entonces hay que ir con absolutamente todo y metamos lo que podamos. Esto explica por qué, por ejemplo, el año pasado, en el debate del aborto, metieron nuevamente en marzo del año pasado un nuevo proyecto que era terrible, que incluso garantizaba el aborto como derecho, que no tenían que tener en cuenta la nacionalidad, ni la residencia, ni la situación de paso de la persona, es decir, Argentina se iba a convertir en un lugar de turismo abortero. Era realmente aberrante, sin permiso de los padres, ni consentimiento, a partir de los 13 años, o sea, era terrible realmente, pero lo hacen a propósito. Muchos decían, pero ¿para qué van a poner algo que es impasable? Algo que no va a pasar, porque es la táctica, hay que ir con todo, y después logremos lo que podamos, ¿sí? Así que, muy bien, muchas gracias por la atención, muchas gracias por haberme invitado a hablar, muchas gracias a todos los que están escuchando, tanto aquí en la sesión del seminario como en YouTube, que lo tengo a la vez también, porque había muchísima gente que quería conectarse y tengo conectada más de 200 y algo de personas. Así que agradecerles. La sesión de YouTube la voy a terminar ahora entonces. Gracias a todos por la atención. Los invito, como siempre, a seguirme en mi página web, suscribirse a mi canal de YouTube aquí. Denle me gusta a este video. Los que están en la otra sesión del seminario, después si quieren venir a mi página y seguirme, yo les agradezco, porque ahí van a encontrar mucha información realmente. Y para los que preguntan sobre estas leyes canadienses y demás, lo van a encontrar en mi página web. Eso está todo ahí bien documentado con todos los links a los distintos decretos, las distintas leyes y las distintas sentencias judiciales
al respecto. Si no, me pueden contactar también por la página y yo les indico dónde están. Así que bueno, muchas gracias a todos por la atención. Ha sido 1 hora y media intensa, pero espero que se haya aprovechado mucho y darles esta oportunidad también de formarse y demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, a vos. La verdad que fue hermosa tu disertación, aprendimos un montón, al menos de mi parte sí. Y los chicos tienen unas poquitas preguntas para hacerte. ¿Tenés unos Sí, minutos? perfecto, vamos. Bueno, arrancamos con la primera. Saludos Dice, a Tomás. Está fumando un pucho. No fumes que te hace mal, Tomás. bueno, la Vamos con la primera primera. dice, la semana pasada Miklos hacía mención de próximos experimentos en cerdos con órganos humanos. Dice, ¿qué opinás de esta mezcolanza? Y que de alguna manera es como si el hombre estuviera jugando a ser Dios. Sí, mira, es tremendo. Estoy escribiendo un libro de hace tiempo y he estado investigando muchísimo en cuestiones de genética, experimentos y demás. Una de las cosas que están haciendo ahora es, nosotros cuando somos concebidos, al momento de la concepción, tenemos células, una vez que se comienza la primera división celular, que se llama las células totipotentes. ¿Qué significa células totipotentes? Que esas células después se pueden desarrollar en cualquier organismo del cuerpo humano. Es impresionante, cualquiera. Y después de esas células, cuando comienza la división celular, hay otra serie de células que se llaman las pluripotentes. Pluripotentes significa que se pueden desarrollar en distintos organismos, pero no con la misma amplitud que las totipotentes. Entonces, por ejemplo, hay ciertas células que si yo logro sacar una de esas células, la puedo desarrollar en una oreja o en un riñón o en el corazón o lo demás. ¿Se entiende? Una de las cosas que están haciendo hoy en día, por ejemplo, es a una mujer le quitan un óvulo, le sacan el núcleo del óvulo y en el lugar del óvulo, el óvulo tiene algo muy especial que tiene la capacidad de la generación, le inyectan una célula de la piel para tratar de sacar, entonces crean una especie de embrión artificial para tratar de sacar esas células que son totipotentes, que pueden ser cualquier cosa. Y es ese tipo de células que las pueden desarrollar en órganos y los desarrollan en un cerdo o en otro animal. Eh, una cosa tremenda de todo esto es, es que muchas veces no se sabe cuál va a ser el resultado de todo eso. Por ejemplo, ¿cómo se hace para llegar al corazón de la célula, al núcleo? Se usan virus. Es un virus que se les quita la carga genética al virus, se la transfiere por la de una célula de la piel, por ejemplo, y el virus entonces infecta la otra célula y es ahí cuando se mezclan las dos cosas. Aquí en Canadá se están usando muchos virus. Usan virus a los cuales les quitan el núcleo, les ponen este tipo de células y te los envían a vos para que ese virus ataque, por ejemplo, el riñón o ataque algún órgano en el cual uno tiene una especie de dolencia y se quiera curar. Pero son experimentos muy complicados y todos los experimentos con las células madres que aprobó Obama en el año 2008 terminaron muy mal. Un amigo mío, médico especialista pediatra, él tuvo que tratar muchísimos niños con cáncer de cerebros que habían sido tratados por este tipo de tecnología. Y es realmente peligrosísimo lo que se está haciendo. Es peligrosísimo porque en definitiva se está experimentando con embriones muchas veces, se está experimentando con seres humanos, no hay ningún tipo de cuestionamiento ético al respecto, especialmente en Inglaterra, durante el gobierno de Obama se hicieron cosas terribles de las cuales nunca se habló, la cantidad de niños que se murieron en los Estados Unidos. Y realmente es un problema realmente. Por eso, ante el avance de la ciencia por sí misma no basta, hace falta siempre de una discusión filosófica o ética. O sea, eso es lo que voy a decir al respecto. Acá pregunta, ¿qué opina de los liberales funcionales a la ideología de género? Que son realmente... Yo creo que ellos quieren ser consecuentes a sus principios porque eh, ellos caen en la trampa de que el bien máximo es la libertad del ser humano, pero no se dan cuenta que la libertad en realidad siempre está condicionada. Obviamente que es un bien enorme la libertad y hay que defenderla, pero es un bien que está condicionado
por muchos factores, por factores de conocimiento, porque nosotros por el conocimiento es que descubrimos el bien, nos lleva a decir algo como verdadero, y por lo tanto es una elección libre. Y es en razón a ese bien, y es en razón a esa verdad, que nosotros decimos, tengo el derecho a la libertad. Es cuando tenés liberales estúpidos que, por ejemplo, te van a justificar cualquier cosa porque mientras la persona lo elige es un derecho, y no es así. ¿Sí? El derecho tiene que tener una justificación también en la realidad del ser humano, en su naturaleza. Y por lo tanto, un liberal que es funcional a la ideología de género, y es porque no entiende nada realmente de qué significa la libertad. Y que son funcionales y que existen, hay, lamentablemente, ¿no? Genial, sí, lastimosamente hay varios de estos. Pero bueno, la próxima pregunta que te quería hacer es sobre el movimiento MAP. Y preguntaron sobre este movimiento, que comentaras un poco de lo que vos supieras y si puede llegar. Yo creo que está en Argentina, de hecho. Está en todos lados este movimiento. Lo que pasa que estos movimientos y estas redes de pedofilia lamentablemente se encuentran en todo el mundo. Están muy metidas dentro del ambiente gay. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si una persona tiene atracción hacia el mismo sexo y practica la homosexualidad, por ejemplo, no se sigue que sea pedófilo. Pero el que es pedófilo sí practica la homosexualidad, en general. ¿Sí? En general, los casos de pedofilia son de hombres con hombres, no de hombres con niñas, aunque sí existen los casos de abuso de niñas y demás, pero en general las redes de pedofilia son abusos a varones, abusos al mismo sexo y demás. ¿Por qué se da esto? Hay una cuestión psicológica. Aquí en Canadá hay un hospital, una cárcel, la cárcel de Brantford, que se llama, en la cual ahí están la mayoría de todos los pedófilos y casos de abuso sexual de Canadá y demás. Y hay un médico que es un psiquiatra muy conocido, uno de los especialistas más grandes del mundo en la transexualidad, pero él también estudió mucho el tema de la pedofilia. Es tal vez el psiquiatra con más conocimiento al respecto. Él trabaja en esa cárcel tratando a pedófilos y demás. Y él me decía, hablando de este tema, es que en la mayoría de estos casos de pedófilos son personas que fueron abusadas sexualmente ellos mismos de niños, y como nunca superaron ese trastorno, es parte de ese impulso y ese bronca y ese odio de tratar de abusar a otro niño. Y de hecho fue así. Yo una vuelta fui a la cárcel y, hablando con un hombre, agarramos confianza y le empecé a preguntar por qué estaba en la cárcel, y él me contó toda la historia. Una cosa interesante, que en la cárcel son todos inocentes, ¿no? Siempre. Uno va a la cárcel, son todos inocentes, en el lugar y el país que sea. Pero este hombre fue muy sincero y me dijo, yo abusé de un niño. Y yo le pregunté por qué abusaba de un niño, en qué pensaba en ese momento. Y él me dijo, yo estaba pensando en mi tío, y yo lo estaba castigando a mi tío, en realidad, al tío que lo había abusado a él. Entonces hay un problema psiquiátrico y hay un problema psicológico muy grande. Obviamente eh, que a mí hay dos tipos de personas en todo este sentido. La persona que tiene graves problemas emocionales y demás, y está la persona que es ideólogo y hace de esto una campaña y una defensa y una justificación y lo promueve. Y es realmente terrible. Es terrible. Aquí en Canadá tenemos al ministro de Salud, al ministro de Educación, perdón, de Ontario, que está en la cárcel. Está en la cárcel. Está en la cárcel porque él abusó de sus hijas, y cuando sus hijas después se casaron y tuvieron hijos, les dijo, ahora me tienen que entregar a sus hijos. Y las mujeres con buen sentido lo denunciaron al papá. El hombre le han dado, lo pueden ver eso en internet. El ministro de Salud fue el que diseñó el programa de educación sexual de aquí de Ontario, que es el que se usa en la Argentina. Ese tipo, cuando la policía le incauta las computadoras, le encuentran en el chat, entra en una red de pedofilia, y este hombre le decía, por la educación sexual que vamos a reformar aquí en Ontario, esto fue en el año 2011, los niños van a estar más fáciles que nunca. ¿Sí? O sea, los pedófilos actúan siempre, están en todos lados, están en Argentina, están en Chile, están en Holanda, en Canadá hay muchos, en Estados Unidos, en Italia, en España, y se maneja con muchos códigos muy secretos generalmente,
no se muestran tan fácilmente ni demás, pero yo creo que se están envalentonando porque de a poco se está aceptando la idea de la orientación sexual y demás, y se está aceptando dentro de la cultura que el tener atracción por un niño no está mal violarlos sin su consentimiento, pero estar atraídos por un niño no está mal. NAMBLA, que es una asociación pedófila de los Estados Unidos, de hecho fue aceptada por el grupo LGBT homosexual de Estados Unidos como un miembro, ¿sí? Dentro del lobby LGBT, muchos homosexuales han dicho que hay un rito de iniciación a la homosexualidad por parte de adultos con respecto a niños. Eso en gran cantidad de homosexuales. De hecho, hay lugares que se dice que hasta el 80% fueron iniciados sexualmente de niños, y eso los llevó a la homosexualidad. Entonces, hay una relación entre la pedofilia o la pederastia y la homosexualidad totalmente. Es terrible realmente. Por eso con todos estos lobbies LGBT hay que tener mucho cuidado, porque está lleno de pedófilos ahí adentro, ¿no? Está lleno realmente. La verdad. Y recién preguntaban en anexo a lo que estabas hablando, si crees que una persona así, pedófila, como el caso que contaste, se pueda recuperar. Es difícil. Yo creo que sí, pero todo va a depender de esa persona, de que esa persona haga un esfuerzo muy grande de contención, que esa persona trate de resolver todos los problemas psicológicos y emocionales que lo llevaron a eso en primer lugar, y solamente de esa manera, pero yo diría que es como el alcohólico. El alcohólico que se recupera es una persona que nunca más en la vida va a poder estar enfrente de una botella de alcohol porque puede llegar a ser una tentación en cualquier momento. Es como el drogadicto que logra superar, pero sin embargo no puede ir a un boliche, no puede ir a un lugar donde haya droga porque eso va a ser una tentación muy grande. A un alcohólico que se ha recuperado nunca más va a poder entrar a un bar porque él sabe que si entra a un bar va a caer. Y lo mismo pasa con un pedófilo que supongamos que haya logrado vencer esos impulsos, no puede estar con niños, no puede trabajar con niños, no puede estar en un ambiente familiar sin incluso supervisión, porque eso es un peligro, eso es una realidad, no es cuestión de discriminación ni nada, es una realidad que es un peligro realmente para el entorno que lo rodea. Yo jamás, por ejemplo, si yo sé que alguien es un pedófilo, jamás le dejaría que se acerque a un hijo, por ejemplo. En los Estados Unidos tenés una cosa muy buena, que en Argentina sería homofóbico hacerlo, pero en Estados Unidos tenés un mapa donde viven todos los pedófilos, todos los que han sido acusados, que han salido de la cárcel. Entonces vos sabés si en el barrio donde vos vivís tenés un pedófilo, y todo el mundo lo sabe. Y yo creo que sí, es un estigma muy grande, diría Victoria Donda, ¿cómo se va a hacer eso? Pero yo creo que es un estigma necesario por el bien común, ¿no? El revelar esas cosas, a ver dónde están todos aquellos que han sido acusados de abuso sexual, han estado en la cárcel y demás, para tener cuidado, me parece que es importante. Acá hay una pregunta, ¿la puedo leer? Si los casos de homosexualidad pueden estar asociados a un trastorno psicológico. Ciertamente, no hay ninguna prueba de que es algo que se pueda dar de modo natural, porque si fuese de modo natural tendría que ser por la constitución neurobiológica o genética de la persona. Y se han hecho estudios muy interesantes al respecto. Por ejemplo, cuando dos mellizos gemelos son concebidos, lo que ocurre es que el cigoto original se divide en dos cuando es una célula, y ahí salen los dos niños. Entonces tienen la misma carga genética, la misma estructura, por eso los gemelos son iguales, tienen absolutamente todo igual porque todos proceden de la misma célula original. ¿Y qué se hizo? En los Estados Unidos se buscó a todos los homosexuales gemelos. Es interesante el experimento que se hizo, porque ellos dijeron, a ver, si es algo genético, entonces los dos tienen que ser homosexuales porque está en los genes, y eso jamás se encontró, de hecho. Eso está más relacionado a cuestiones emocionales, a cuestiones de abuso sexual, a la falta del padre o a la percepción del abandono del propio padre que lleva a ese niño, por ejemplo, o ese joven a buscar ese afecto que nunca tuvo. Y muchas veces pasa que lo abusan, muchas veces pasa que si es un niño que está falto de afecto, un hombre se aprovecha de él y le dice no solamente le dice que no le cuente absolutamente a nadie, sino que también le dice, yo te abusé porque sos gay, y le hace creer que sos gay. De hecho, muchísimos homosexuales dicen, yo comencé con todo esto porque me hicieron creer que soy gay, y se autoconvencen realmente de que son gay. De hecho, el año pasado se hizo un estudio con 500.000 personas
que experimentaban atracción hacia el mismo sexo. Es el estudio más grande que se ha hecho en la historia, genético, y se descubrió que no existe el gen gay, que no existe ningún tipo de incluso condicionamiento genético que lleve a la persona a ser gay. ¿Qué diferencia se encontró entre personas que viven una vida heterosexual y una vida homosexual? No se encontró absolutamente ninguna desde el punto de vista genético. Nada. Nada de nada. Interesante esto que mencionabas, Pablo. Y la siguiente pregunta tiene que ver sobre el planteo de la genética que hiciste. ¿Dónde entra la psicología? O sea, ¿cuál crees que será el grado de influencia de la psicología a niveles neurobiológicos? Es mucho la influencia. Una de las cuestiones importantes hoy en día en la psicología es que siempre la psicología ha planteado cosas a manera, experimentos observacionales, a manera hipotética, pero hoy en día la psicología está tomando un grado de profundidad científico bastante interesante porque se está correlacionando con la neurobiología. Es decir, lo que se afirma desde el punto de vista psicológico sobre una actitud, sobre una conducta, sobre el modo de actuar, debe tener un fundamento también genético o neurobiológico para poder corroborarlo. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si decimos que existe la ansiedad, que existe la paciencia, que existe el hecho de ser justo, empático, demás, tiene que haber alguna manera de manifestarlo en las redes neuronales y en la estructura neurobiológica de la persona. Entonces, con la nueva tecnología se está haciendo muchísimo al respecto para demostrar que sí, que de hecho hay funciones cerebrales que están relacionadas con ciertas actitudes o conductas del ser humano. Y hoy en día me parece que no se puede estudiar psicología si no se estudia neurobiología. Porque si no va a ser una psicología muy suelta y muy propensa, lamentablemente, como pasa en las universidades, a la ideología. Va a ser propensa a propuestas ideológicas que a veces son realmente no tienen ningún sustento en lo que se observa en la persona. Volviendo a lo que estabas hablando recién, acaban de hacer una pregunta. Dice, ¿qué pensás de los que asocian el comportamiento homosexual con el que se practica en el reino animal? Porque muchos ponen esos argumentos. Sí, en realidad con los que comparan, por ejemplo, a los pingüinos y dicen hay pingüinos que son homosexuales, en realidad lo que están haciendo es rebajarse a la categoría de pingüino. Porque en los animales, cuando hay comportamiento, por así decir, homosexual, comportamiento con el mismo sexo, muchas veces por una cuestión de inseguridad, es una cuestión de no encontrar pareja, porque en el reino animal es muy brutal. En el reino animal tenés jerarquías naturales que se manifiestan por incluso el nivel de, el nivel de dopamina, el nivel de agresividad que tiene un ser. Y entonces la hembra, el macho tiene que hacer un show para poder conquistar una hembra. El macho tiene que pelear, el macho tiene que por ejemplo, antes de ayer estaba viendo un documental sobre un pescado muy interesante que tiene que coleccionar caracoles. Y este pescado va por todo el mar buscando caracoles hasta que tiene una montaña. Y después vienen las hembras y al macho que tiene más caracoles, con eso se van para que los aparee. ¿Y por qué es eso? Porque en realidad después las hembras, para proteger sus óvulos, ellas largan los óvulos dentro de los caracoles y después viene el macho y los fecunda. Entonces, hay una cuestión interesante. El macho más fuerte, el macho más agresivo es el que va a poder juntar más caracoles. ¿Sí? Y entonces eso hace que ya dentro de la escala jerárquica de todas las especies haya machos que queden fuera del sistema. Y esos machos que quedan fuera del sistema son los que muchas veces terminan apareándose entre ellos porque no encuentran a nadie y es una cuestión de satisfacción, nada más. Termina apareándose. Entonces, el comparar al ser humano con un animal no tiene ni sentido. De hecho, con una discusión que tuve con un activista LGBT, le dije, entonces, si fuese así, significa que los homosexuales son los perdedores, son aquellos que no tienen carácter suficiente para conquistar a una mujer y no les queda otra. Es decir, se están mostrando ustedes como débiles y nada más. Y él me dijo, no, pero lo que pasa es que en el reino animal, por ejemplo, los carneros, para conquistar una hembra, tienen que pelear casi a muerte, pelean. Entonces los carneros homosexuales simplemente se quedan ahí tranquilos y no tienen que entablar ese debate físico, esa batalla física,
y entonces esos carneros la pasan mejor. Y cuando la manada, el grupo está en peligro, son esos carneros homosexuales los que están fuertes y nos defienden. Y yo le dije, bueno, está bien, entonces, si mientras los LGBT sean los que nos defienden en una guerra, ningún problema, vayan todos, ¿no? Vayan todos ustedes, pero no tiene sentido el planteo. Porque yo le decía a él, si aplicase eso a los seres humanos, entonces, en palabras así simples y sencillas, son unos cagones, entonces. Y eso es lo que los lleva a esa actitud de homosexualidad, lo cual tampoco no tiene sentido, ¿no? Esa explicación que quieren buscarle por comparación al reino animal no tiene sentido. La única especie de comparación que se podría hacer es que los animales muchas veces lo hacen para satisfacerse, porque no encuentran pareja, entonces en el homosexual pasa, y eso pasa, sí es verdad, que muchos van con un hombre porque están desesperados y no encuentran mujer, porque no son para nada deseables y terminan cayendo en la homosexualidad. Porque de hecho muchos hombres son tan afeminados que son despreciables para la mujer, y es un hecho eso. La mujer desprecia a un hombre afeminado. Buenísima esa respuesta. Ya quedan poquitas preguntas y vamos cerrando. Dice, sabemos que la masculinidad tóxica, no entre comillas, es un término político, pero cuando esa influencia genética que plantea se pervierte en machismo. Bueno, mira, con respecto a la masculinidad tóxica, todos nosotros tenemos en nuestras redes neuronales, tenemos algo que se llama, en la mayoría de las especies, la serotonina. Esta es una hormona, es un químico que libera el cerebro para poder ordenar la vida. Por ejemplo, cuando nosotros nos levantamos a la mañana y nos proponemos hacer algo, hacer la cama, ¿qué voy a hacer hoy? Hoy tengo la charla a la tarde. Estamos liberando serotonina. Eso es un químico que, por ejemplo, pelea contra la depresión, previene la depresión. Cuando una persona está deprimida, es porque no tiene serotonina. Entonces, cuando una persona hay que curarla de la depresión, hay que ponerle orden en la vida, hay que hacerle un horario y demás. Esto se observa en prácticamente todas las especies. Se observa en los langostinos. Los langostinos, cuando comienzan a tener un orden jerárquico, liberan serotonina. Los cangrejos. Y es ese químico y esas reacciones químicas que están en nuestras estructuras neurobiológicas la que los lleva a ellos, a nosotros, a todos, a ser agresivos. Y es una agresividad que debe ser siempre, obviamente, canalizada. Como seres racionales tenemos que usar esa agresividad no para la violencia, sino para el estudio, para esforzarse, para ser mejor, para tratar de esforzarse en la vida, para luchar por la patria, para lo que sea, para conquistar una chica, para conquistar un varón, para ser alguien deseable por otra persona. Entonces, el problema del feminismo es que niega una realidad neurobiológica de ambos sexos. Porque tanto el hombre como la mujer son muy agresivos. Lo que pasa es que son agresivos de manera distinta. En el hombre esa agresividad muchas veces se manifiesta por la fuerza, pero en la mujer se manifiesta por la palabra. La mujer muchas veces hiere psicológicamente, la mujer puede torturar a un hombre psicológicamente y lo puede reventar y dejarlo como miserable, y eso pasa. Pero por eso la violencia, como se dice, no tiene género. Hay mujeres que son muy violentas con sus hombres, pero son violentas con la palabra, y llega un momento que el hombre explota y el hombre va y le pega a la mujer y la mata o la golpea o lo que sea, y ¿quién es el violento? El hombre. Pero en realidad hubo violencia por los dos lados y muchas veces es la mujer la que comenzó. Entonces, hablar de masculinidad tóxica es negar la realidad neurobiológica tanto del hombre como de la mujer. Y aparte esa falsa creencia de que nosotros nacemos todos buenos y es la sociedad la que nos corrompe, es esa masculinidad tóxica, es ese mal ejemplo de nuestros padres, de nuestros abuelos, la que nos hace ser malos, ¿no? Nos hace ser ese macho que debe ser deconstruido, como dicen. Excelente. La anteúltima pregunta es, ¿qué importancia tiene estudiar el orden natural como fundamento de la dignidad de la persona humana y para dar respuesta a todos estos disparates de género? Es clave estudiar el orden natural porque de fondo de toda la estructura neurobiológica, psicológica, genética de la persona, hay una realidad más profunda que es la realidad metafísica que se llama la filosofía. Y eso es lo que se llama el orden natural de las cosas. Hay un orden y hay una relación de principios y causas en el universo completo que hay que saber entenderlas. Pero es una explicación muy profunda que muchas veces no te van a servir en el debate,
al momento de hablar y atacar, pero sí te van a servir de sustrato para todos tus conocimientos. Yo creo que es clave entender toda la doctrina del orden natural, es claro entender toda la doctrina filosófica del ser humano, la relación, por ejemplo, de los derechos humanos con la estructura del hombre como tal, de dónde surgen los derechos, porque hay que fundamentarlos filosóficamente, y a partir de ahí comenzar a construir, una vez que tienen una buena base filosófica, comenzar a construir ya con la psicología, con datos de la genética, de la ciencia, de la neurobiología. Porque en definitiva, cuando vayas a discutir con un progre, vas a usar esos debates, porque si empezás a hablar de filosofía, los progres no entienden nada. Entonces al menos tirarle datos que lo vas a reventar. Pero si vos tenés un buen conocimiento de lo que es el ser humano y su estructura metafísica, desde el punto de vista filosóficamente hablando, eso te va a dar una ventaja tremenda, una ventaja cognitiva tremenda, que yo te aseguro que al que vayas vas a ir como una aplanadora y lo vas a reventar, porque sabes quién es el ser humano y ellos no lo saben. De hecho, hablan de derechos, pero ni saben qué son los derechos, ni saben definirlos, ni saben cómo se justifican, ni nada. Sí, es como esos casos que vas a la marcha y le preguntan a una chica qué es el patriarcado, y empiezan a dar vueltas y ni saben lo que es el patriarcado contra el que luchan. Genial, Pablo. Bueno, la última, y a modo de cierre, es ¿cómo podemos dar batalla? Vos recién mencionabas cómo el progresismo se infiltra en distintas áreas, las estrategias que usan, y cómo crees que nosotros nos podemos preparar para esto, qué tácticas, qué consejos nos podés dar. Bueno, miren, lo primero es lo que están haciendo ahora, es formarse. Lean mucho, estudien. Cada uno de ustedes tiene dones personales, que no son los mismos. Y entonces hay muchos de ustedes que van a dar conferencias, van a hablar como hago yo. Hay muchos de ustedes que se van a meter en la política, tal vez todos. Hay muchos de ustedes que van a estar en un trabajo, van a estar enseñando, van a estar en una escuela, en el ambiente que sean. Eso es algo que lo tienen que discernir cada uno de ustedes, saber en el ambiente en donde yo estoy. No planeen tanto a futuro, si bien está bien planear, pero no idealicen tanto, porque si no siempre patean la pelota para adelante y después uno no termina haciendo nada. Vean en el aquí ahora, a ver, yo vivo en tal lugar, en tal familia, en tal casa, a ver qué es lo que puedo hacer para esta batalla cultural. Y ahí se les van a empezar a abrir un montón de puertas e ideas de cómo luchar, porque el que no lucha en el propio entorno, en la propia familia, con sus amigos y demás, es imposible que después pretenda cambiar la Argentina, ¿no? Entonces hay que ser realista en el sentido de comenzar en el aquí y ahora en mi propia condición, en mi situación social, en mi situación como estudiante, como trabajador, cómo puedo comenzar a influir en el entorno. Y yo les aconsejo que siempre de fondo estudien mucho, porque si ustedes estudian van a tener de qué hablar y cómo convencer. Y no tengan miedo de que muchas cosas no la van a saber, porque eso también me pasa a mí, me pasaba y me sigue pasando. Hay temas tal vez que no los conocen bien, no importa. Y si van a una batalla y podrían haber dicho algo mejor, no importa, vuelvan y comiencen a profundizar y comiencen a pensar ese tema y cómo lo diría, y vean videos y lean mucho. Yo les aconsejo eso, que lean mucho, que se formen y especialmente que aprendan a pensar, que es lo importante aquí. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Gracias por donarnos 2 horas de tu tiempo. Gracias por todo por todo el conocimiento que nos transferiste. Estamos muy contentos de parte de la juventud del Partido Demócrata. Te agradecemos de corazón. Muchos de nosotros te seguimos, te apoyamos, contás con nuestro apoyo, Pablo. Y la verdad que es un honor tenerte, porque nos parece excelente, de verdad te digo, el trabajo que haces. Gracias a todos los que estuvieron presentes, porque hicieron la reunión posible, estuvieron con los micrófonos apagados y demás. Así que nada, muchísimas gracias, gracias a los chicos de Cruz del Sur por el soporte técnico. Y eso, muchísimas gracias, por sobre todo a vos, Pablo, y te alentamos a seguir en esto, porque la verdad que sos de influencia para nosotros. Sí, muchísimas gracias, un saludo enorme. Bueno, a todos ustedes, a Tomás lo conozco personalmente, capaz que conozco a alguno más, así que agradecerles de estar aquí, segundo, los que organizaron. Gracias enormes. Sepan que cuenten conmigo para lo que sea, para lo que necesiten, alguna charla, conferencia. Obviamente que tienen mi página web donde van a encontrar muchos artículos sobre el tema. Si quieren seguirme en las redes sociales, en mi canal de YouTube tengo varios cursos, y hay varios cursos que voy a estar ofreciendo. Siempre ofrezco mis cursos de modo gratuito para que los puedan hacer todos. Así que bueno, gracias
y cuenten conmigo, felicitarlos también por el trabajo que están haciendo, denle para adelante y sepan una cosa, miren, mucha gente está desilusionada o desesperanzada en Argentina, en Latinoamérica en general, porque esto es un monstruo, pero yo les voy a decir algo, la batalla está ganada, solamente tenemos que pelearla, ya está, es lo que queda. Pero esta batalla la vamos a ganar, eso lo sabemos seguro. Gracias, muchísimas gracias, Pablo. Chao, Un chao. saludo para todos, que terminen bien la noche. Muchas gracias. Gracias. Claro que yo no me enojo con toda la gente que odia mis temas porque aprendí una cosa en la vida y darle respeto a tal que no respeta, pero no me piden que no los critique, a eso le debo dar una objeción. Y es que respeto no implica tener que cortar toda mi libertad de expresión. Respeto es aceptar que otro piensa distinto y escuchar tu explicación en vez de escuchar tu prejuicio. No decir censúrenlo y repórtenle el vídeo, mejor contraargumentar si es tan falso lo que digo. Oh, en el INA 1029, si ves los jockeys flotando, apaga el fuego que ya hierven. Nah. No es que ellos sean fuertes, sino que usan el Estado para censurar a la gente. Cuando George Orwell se entere de esto, la cabeza se va a agarrar. Él escribió una advertencia y ellos lo usaron de manual. Te dicen fascista vos para que no puedas pensar que los fascistas son ellos, por eso es su modo de actuar.